¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos nuevas partes del Cadáver Santo y cómo Dio consiguió un stand y brutales batallas como contra Ringo y Satman. Veremos nuevos stands, brutales descubrimientos, más personajes, nuevas partes del cadáver y apariciones legendarias de Jesucristo. En este video abarcaremos los arcos La Tierra Prometida, Montaña de Azúcar, Campanas Tubulares, Bola de Demolición, Guerra Civil, Ambos Bandos Ahora y Discoteca de Chocolate. Sí, suena raro en español. Y este es el resumen. Durante más de 3 siglos, la Tierra Prometida de Sugar Mountain había mantenido sus secretos intactos. Solo el hombre de la casa, su esposa y el hijo mayor conocían la verdad, protegidos bajo órdenes directas del rey. En apariencia, eran una familia de médicos y el joven Jairo, que todos conocían como doctor, había sido instruido desde niño en ese oficio. Sin embargo, un día mientras dormía con una de sus pacientes, su padre regresó inesperadamente. Preso del pánico, el joven hizo que la mujer se vistiera a toda prisa antes de que su padre entrara. Para salir del apuro, usó su esfera de acero y la hizo parecer una anciana arrugada. Su padre, creyendo que su hijo estaba aplicando un tratamiento, aceptó la escena y se marchó. Apenas se fue, los dos estallaron en risa, pero cuando el chico restauró la juventud de la mujer, notó la marca del anillo que le había dejado en el dedo. De repente entendió que si su padre hubiera descubierto la verdad, lo habría matado sin dudar. Volviendo al presente, Jairo Zeppeli despertó cubierto de nieve y notó a Johnny Joestar cazando un conejo con sus balas de uña. Johnny logró atraparlo y volvió a la fogata, explicando que algunas hierbas, especialmente la manzanilla, ayudan a que sus uñas crezcan más rápido. Le muestra sus habilidades con las uñas a Jairo, quien apenas le presta atención, y le dice que puede escuchar caballos aproximándose a 10 kilómetros al sur, algo que Johnny apenas puede creer. Sospechan que Dio está detrás del ataque de Satman en el río Mississippi, pero Jairo cree que Dio aún está al menos 2 días detrás de ellos. Johnny, sin embargo, menciona a Hot Pants, recordando que la bolsa que usó para recolectar partes del cadáver tenía el emblema del país de Jairo. Además, le intriga que ella no tomara todas las partes completas del cuerpo que él tenía, lo cual lo deja desconcertado. Johnny concluye que Hot Pants probablemente fue enviada por el país de Jairo después de que este enviara una carta sobre las partes del cadáver. Y en una idea atrevida, Johnny pregunta si ya confirmó que esas partes podrían pertenecer nada menos que a Jesucristo. Jairo, sin alterarse, le pregunta si aún piensa perseguirlas, y Johnny responde que sin ellas volverían a una existencia vacía. Jairo se inclina y pone su oído en el suelo, asegurando que los están siguiendo más de un jinete, 11 exactamente, marchando con un ritmo perfecto, intentando hacerlos pensar que es solo uno. Al entender el peligro, le ordena a Johnny que se mueva, pero este le recuerda que las partes del cadáver están cerca. De pronto, una de las esferas de acero de Jairo rueda y cae en un pequeño manantial. Al intentar recuperarla, se da cuenta de que ha desaparecido. Entonces ve a una niña entre los árboles sosteniendo su esfera. Llamándola mocosa, Jairo monta su caballo y la persigue, mientras Johnny nota que la niña se dirige justo hacia donde deberían estar las otras partes del cadáver. La persecución los lleva hasta la base de un árbol antiguo, enorme, con más de 1000 años. La chica desaparece en un hueco del tronco mientras Johnny busca cerca el rastro de las partes, lanzando hongos al manantial sin resultado alguno. Finalmente entran al interior del árbol y ven primero una especie de dibujos y encuentran a la niña hablando sola con muñecos, como si fueran personas reales. Jairo se presenta, pero sin querer la asusta. Ella señala unas líneas dibujadas en el suelo, marcando los límites de su espacio, y le exige que entre por la puerta principal, que ella había designado. Solo después de obedecer, la niña se presenta como Sugar Mountain, ofreciéndoles comida. Desde afuera, Johnny observa que parece estar sola y quizás ciega, aunque es sorprendentemente ágil para haberles robado sin que se dieran cuenta. Sugar Mountain ofrece a Jairo oro y diamantes, diciendo que eran suyos, pero él solo pide que le devuelva su esfera de acero. Al hacerlo, ella no solo se la entrega, sino que también le regala sus tesoros, recompensando su honestidad. Jairo, gritando, pregunta de dónde sacó todo eso y dónde están sus padres. Luego ella repite la prueba con los hongos que Johnny había arrojado al manantial. Al responder con sinceridad, ella le entrega
entrega hongos comestibles como premio. Esa conducta levanta sospechas y Jairo, impaciente, revisa sus pertenencias sin encontrar nada. La presión lo hace perder la calma y cuando la confronta, Sugar Mountain entra en pánico y trata de golpearlo con su bastón. La tensión sube hasta que ella los enfrenta con una elección: los restos del plato izquierdo o el gran banquete del derecho. Ambos quedan confundidos ante la repentina aparición de esas opciones. Jairo rápidamente deduce que todo forma parte de una prueba, calmando a Johnny. Cuando pregunta qué habría pasado si hubiesen mentido sobre el oro o la esfera, Sugar Mountain responde que las enredaderas del árbol les habrían arrancado los intestinos. Jairo confirma que se le cayó la comida de la izquierda y ella los hace disfrutar con otro servicio. Para probar su teoría, Jairo lanza un pedazo de papel y el reloj de Johnny al manantial. La niña los pone a elegir entre el dinero y un reloj de marca. Jairo afirma que dejó caer el periódico y el reloj mugroso, y la niña lo recompensa con dinero real. Siguiendo esa lógica, Jairo corta las orejas del conejo y las lanza al agua. Como resultado, Sugar Mountain les presenta dos opciones: las orejas del conejo o las orejas del cadáver. Johnny se sorprende. Al ver esto, Jairo concluye que la niña es una guardiana de las partes del cuerpo santo. Sugar Mountain declara que desde niña está esperando a sus padres. Johnny, al responder con honestidad, inmediatamente ve cómo la parte del oído se fusiona con su propio cuerpo, lo que confirma que las partes se atraen naturalmente entre sí. Sin perder tiempo, Jairo monta su caballo e insta a Johnny a seguirlo para buscar el brazo derecho. Pero antes de irse, Sugar Mountain les advierte que deben usar todos los regalos antes del anochecer. Si no lo hacen, se convertirán en frutos del árbol. Jairo, incrédulo, ignora la advertencia, pero Johnny le pide que le deje explicar. Ella revela que sus padres también están atrapados como frutos del mismo árbol y que ella, junto con sus sucesores, está condenada a ser la guardiana de ese lugar. Quien no use los regalos antes del ocaso se transformará en un fruto, liberando a otro que ocupará su lugar como nuevo guardián. Y en otro lugar, unos misteriosos personajes aparecen. Mientras avanzan por la nieve, Johnny no puede dejar de pensar en las palabras de Sugar Mountain, preocupado por la maldición. Jairo, en cambio, está enfocado en los 11 hombres que lo persiguen al unísono, sus pasos retumbando con precisión militar. Estando a 6 o 7 horas de Milwaukee, Jairo decide hacerles perder su rastro. Cuando Johnny confirma que llevan encima $50,000 en efectivo, además de oro y diamantes, Jairo decide detenerse y preguntar a un anciano por un terreno que ven en el camino. El viejo confirma que es suyo y Jairo le ofrece todo el dinero, el oro y los diamantes como pago, pero el hombre, desconfiado, piensa que son estafadores y les apunta con un arma. Jairo intenta explicarle, pero el anciano no escucha, asegurando que todo lo que traen es falso. Johnny, cansado de perder el tiempo, propone ir a la ciudad y gastar allí el dinero real. Aún así, Jairo insiste y le entrega su reloj al viejo para cerrar el trato, sin saber que está rompiendo las reglas de Sugar Mountain. De inmediato, raíces comienzan a brotar de sus piernas, dejándolo inmóvil. Johnny grita que recupere el reloj, recordando que no puede regalar ni perder ninguno de los objetos que Sugar Mountain les dio. Entonces nos muestran cómo, en ese intercambio, Jairo había obtenido el brazo derecho del cadáver sagrado junto con el dinero y las joyas. Sugar Mountain les advirtió que debían agotarlo todo hasta el anochecer, no debían ni regalar ni dejar que los robaran. Así salieron de su lugar. Johnny logró arrebatarle el reloj al viejo y al instante las raíces desaparecieron de las piernas de Jairo. Esa reacción lo hace pensar que el antiguo árbol donde todo comenzó sigue poniendo a prueba su valor, igual que la palma del diablo, deduciendo que aún no han conseguido todas las partes de aquella zona. Frustrado, el anciano les ordena marcharse, pero cambia de idea al ver los hongos Matsutake que cargan con ellos. Ofrece intercambiarlos por una parcela de su propiedad y Jairo acepta, exigiendo también la escritura. Ya con el trato hecho, ambos llegan a un pueblo cercano y comen en el restaurante más caro, sorprendidos de gastar solo $500. Luego cambian las cerraduras de sus caballos por otras para despistar a los perseguidores. Intentan seguir gastando dinero en una tienda, Jairo con nenas, pero las raíces vuelven a brotar en su cuerpo, obligándolos a parar. Más tarde van a una casa de empeño para valorar el oro. El tasador lo estima en 30 millones, pero no tiene suficiente efectivo. Les pide regresar en una semana. Jairo lo presiona para que entregue lo que tenga, pero las raíces vuelven a crecer, forzándolos a retroceder. En lugar de insistir, deciden comprar una propiedad. El tasador les muestra un complejo de edificios y en apenas 5 minutos cierran la compra, pagando de más, pero recibiendo a cambio efectivo, rentas atrasadas y documentos de compensación por derechos de una venta de hierro. Incluso bajo la tierra que acabaron de comprar, encontraron una mina. En cuestión de minutos se vuelven aún más ricos. Al caer la tarde, se enteran de que los caballos señuelo fueron interceptados. Eran
eran los 11 que los seguían, al parecer todos con barbas blancas. Ellos casi los detectan y se preocupan más por eso que por el dinero. Huyendo por la parte trasera, Jairo nota que aún carga 30 millones encima. En ese instante, raíces comienzan a salir incluso de sus ojos. Desesperado, propone entrar a un casino, convencido de que gastar todo ese dinero allí es la única forma de liberarse. Johnny, con las raíces empeorando, usa una silla de ruedas y le advierte del riesgo. Jairo, confiado, dice que en el juego las probabilidades siempre son 50 y 50. Al principio tiene razón, no empeoran pero tampoco pierden. De hecho, ganan miles de dólares más. Cansado, Jairo deja a Johnny vigilando la entrada y apuesta los 30 millones al rojo. Mientras la ruleta gira y esperan el resultado, las raíces avanzan, ahora incluso en Johnny, y empieza a entrar en pánico al ver cómo Jairo se queda pegado a la mesa. Jairo admite que vio al croupier haciendo trampa, lo que significa que ya no hay un 50 y 50, sino una derrota segura. De inmediato la maldición se intensifica, extendiendo las raíces por todo su cuerpo. Johnny, el único que aún puede moverse, corre a recoger las fichas, pero la seguridad del casino lo detiene con armas. Nadie más puede ver esas raíces, y ahora él también está atrapado a la mesa. Mientras les advierten que se quiten de la mesa, los 11 llegan. Ambos los notan inmediatamente. Johnny, desesperado, le pregunta a Jairo en qué color caerá la bola. Jairo duda, pero finalmente responde negro 6. La bola da vueltas y cae exactamente allí. Parecen perdidos, pero Johnny dispara un proyectil de sus uñas usando su habilidad Tusk, creando un agujero que altera la posición de la bola. En un giro milagroso ganan. Su dinero se duplica hasta 70 millones y las raíces se detienen. Apenas tienen un respiro cuando uno de los hombres del grupo de 11 aparece y dispara hacia Johnny, quien logra desviar la bala con otro proyectil de uña, haciendo que impacte en un guardia del casino. Jairo responde lanzando una esfera de acero, rematando al atacante. Mientras intentan reagruparse, Jairo pregunta con nervios cuántos enemigos quedan. Antes de que Johnny conteste, el abatido se multiplica, creando un clon que embosca y destroza el brazo de Jairo con un disparo. Herido y sangrando, Johnny toma el control, dispara sus proyectiles de uña contra uno de los duplicados, pero falla. Otros dos clones salen del cuerpo principal y abren fuego. Johnny recibe un tiro en el hombro, rozando por poco una zona vital. Uno de los enemigos apunta directo a su cabeza, pero Jairo se lanza a salvarlo. Con una rotación perfecta, su esfera de acero atraviesa el cráneo del enemigo, destrozándolo. Luego, con el mismo movimiento, usa la rotación inversa para eliminar al clon restante. Los tres cuerpos caen y Jairo recoge su esfera. Mientras intentan entender qué está pasando, Johnny observa con horror cómo nuevos duplicados emergen del cadáver. Grita una advertencia justo cuando otra cabeza sale del cuerpo. Jairo le ordena apuntar al cadáver del extremo derecho, pero antes de disparar aparecen 6 clones más. Entienden que no hay forma de resistir allí, así que se lanzan detrás de una columna mientras las balas llueven sobre ellos. Uno de los clones avanza, deteniéndose justo al otro lado, pero Johnny no pierde tiempo y dispara una bala uña que, moviéndose, atraviesa el pilar y le perfora el cráneo. El cuerpo cae sin vida, pero de inmediato nuevas copias comienzan a salir del diseño de la espalda del caído. Jairo confirma lo que temía: el enemigo puede moverse libremente entre cadáveres, saltando de uno a otro sin límite. Johnny, incómodo, intenta apuntar al siguiente que está por aparecer, pero Jairo lo detiene. Solo le queda una bala uña y hay 7 enemigos restantes. Para colmo, Jairo sangra mucho. Una arteria fue cortada y si no detiene el sangrado, le quedan apenas un par de minutos de vida. Desesperado, Jairo busca algo con lo que pueda suturarse, pero el único hilo que tiene está en la mochila de Johnny, justo en el medio del caos. Sin otra opción, se acerca a uno de los apostadores que también se esconden tras los escombros. Les pide el hilo, pero los tipos se niegan con desprecio, diciendo que no es su problema. En un último intento, Jairo les ofrece su reloj, valorado en unos $400,000, pero antes de que termine, Johnny grita que los enemigos se arrastran hacia ellos, moviéndose entre los cadáveres. Revisando el campo de batalla, Johnny ve una pistola tirada cerca de un cuerpo y le dice a Jairo que la tomen, ya que aún tiene balas, pero Jairo lo descarta, no tiene fuerzas para eso. Antes de que puedan actuar, los clones los rodean, apuntando con sus armas. Johnny usa su última bala uña, manipulando la rotación para que el disparo haga que uno de los clones dispare accidentalmente contra sus aliados. Logran ganar unos segundos, pero la situación sigue siendo crítica. Jairo detiene a Johnny cuando intenta correr por la pistola abandonada. 3 clones más se acercan y Jairo lanza una esfera de acero, cortando el pie del cuerpo anfitrión principal. Gracias a eso, el contraataque enemigo apenas roza su mano en lugar de darle un tiro directo. Sin opciones, los dos quedan otra vez rodeados. Johnny, resignado, baja la cabeza y empieza a orar en silencio, pero de pronto una ráfaga de
balas cruza el aire justo cuando el enemigo acaba de disparar, destrozando a los clones en segundos. Los cuerpos caen como trapos rotos. Al disiparse el humo, Johnny se da cuenta de que los que dispararon fueron los mismos apostadores de antes. Su líder lanza un rollo de hilo hacia Jairo. Confundido, Johnny pregunta qué está pasando y Jairo le explica que hizo un trato con ellos. Usó los 70 millones que había ganado en el casino para contratarlos como guardaespaldas. Resulta que esos hombres eran asesinos a sueldo, pero eso ya no importaba. El líder tomó las fichas de Jairo y le exigió la escritura del terreno prometido como parte del trato. Sin dudar, Jairo se la entregó. Al revisar la hora, Johnny notó que aún no había caído el sol. Mientras Jairo se cose la herida, Johnny celebra creyendo que por fin completaron la transacción con Sugar Mountain. Al salir a las calles nevadas, Johnny calculó que necesitarían al menos una semana para recuperarse. Imagina que mientras el presidente no mande más hombres, podrán terminar tranquilos la sexta etapa. Jairo, sin embargo, lo corrige. Le recuerda que el presidente Valentine sigue convencido de que ellos tienen todas las partes del cadáver, incluidas las que Hot Pants les robó. Johnny propone salir del pueblo antes del anochecer, pero el destino no les da tregua. Raíces brotan del cuerpo de Jairo, arrastrándolo hacia una pared justo frente a Johnny. En pánico, él se da cuenta de que todavía no han usado las partes del cadáver y falta menos de una hora para el atardecer. Sugar Mountain les advirtió que si no utilizaban todo lo que recibieron antes de la puesta del sol, serían absorbidos por el árbol. Johnny se queda paralizado mientras observa cómo el cuerpo de Jairo empieza a endurecerse, su piel transformándose en madera. El miedo lo consume, piensa en huir, en dejarlo atrás, razonando que si él se libra de la maldición, podrá continuar la carrera. Pero Jairo grita su nombre una última vez, antes de desaparecer por completo, fusionándose con la pared. Johnny cae de rodillas, gritando su nombre y pidiendo perdón al aire helado. En otro lugar, en la base del árbol milenario, Sugar Mountain observa el nuevo fruto que cuelga de sus ramas. Jairo, aunque se siente decepcionada de que los corredores no rompieran la maldición, encuentra consuelo en ver liberadas las almas de sus padres. Sin embargo, al mirar con atención nota algo extraño. El fruto que representa a Jairo comienza a encogerse. Mientras tanto, en el pueblo, Johnny se desploma llorando con desesperación y culpa, pero de repente Jairo reaparece, saliendo de la misma pared que lo había absorbido. Johnny no entiende cómo, hasta que un detalle lo delata. Uno de los clones había sobrevivido al tiroteo anterior. Johnny le había entregado tanto las partes del cadáver como el vino, cumpliendo así la última regla del árbol. El clon, aún más sospechoso, confirma con Johnny que no planea atacarlo. Johnny asiente, dejando que entregue las partes al presidente sin más opciones, y el doble guarda las partes en su bolsa antes de irse cabalgando bajo la nieve. Jairo, ya completamente de vuelta, le pregunta por qué diablos le dio las partes a un enemigo. Johnny le responde que no fue un regalo, sino un intercambio. Le entregó las partes del cadáver a cambio de una botella de vino abierta, cumpliendo con la norma impuesta por Sugar Mountain, desprenderse de algo realmente importante antes del atardecer. Ese momento hace que Jairo recuerde una experiencia de su infancia. Acompañaba a su padre durante una cirugía en la que solo uno de los dos pacientes, una madre y su hijo, podía sobrevivir. El padre de Jairo decidió salvar a uno usando los tejidos del otro. Jairo, angustiado, le rogó que encontrara una manera de salvarlos a ambos. Su padre le respondió que solo un milagro podría hacerlo y le delegó la decisión, diciéndole que ese era su deber como médico, tomar decisiones que los demás no podían. Comparó la vida con una pelota de tenis que roza la red. A veces pasa, a veces no, y solo Dios decide, reforzando que los Zeppeli deben escoger. De vuelta al presente, Sugar Mountain contempla el cielo y murmura que quienes sacrifican todo, a veces lo ganan todo. Johnny y Jairo, aún sacudidos, se sientan en silencio y comparten el trago de vino, brindando a pesar de haberlo perdido todo, por la siguiente parte del cuerpo y por la meta. Mientras sus caballos llegan a la distancia en otra región, Dio Brando se encuentra con Mike O, un subordinado de Valentine. Después de intercambiar unas palabras, Mike le informa que ya tienen las orejas y el brazo derecho del cadáver. Dio, sin embargo, no parece interesado en eso. Quiere saber si Jairo y Johnny están muertos. Mike admite que siguen vivos, pero le aclara que quiere su parte del trato, la información del traidor. Luego de admitir que Sadman fue decepcionante, Dio afirma que el traidor fue una mujer de 51 kilogramos. Mike se va satisfecho y Dio piensa que ya no estará involucrado con esas escorias. Con esa información en sus manos, Mike se presentó ante el presidente en Chicago, pero Valentine estaba escéptico y altivo. Desechó la idea de que una mujer hubiera podido infiltrarse en una instalación del gobierno. Para él, eso era absurdo, casi imposible. Mike insistió y le entregó una lista de 147 mujeres y 135 hombres como sospechosos potenciales. Valentine lo miró un segundo y la arrojó sin interés, ordenándole que mejor siguiera la pista de Dio, una mujer
mujer capaz de leer los labios. Lucy Steele, sin saberlo, acababa de entrar en la mira presidencial. Mike, decidido a probar su punto, reveló el teléfono que el traidor había usado para contraatacar a Mountain Team. Con un clavo dorado en la mano, activó su stand, Tubular Bells. El clavo se transformó en un globo, que Mike adoptó con forma de animal y flotó hacia el teléfono. Al tocarlo, el globo estalló, regresó a su forma original y se incrustó en el dispositivo, dándole la habilidad de rastrear al último usuario. Más globos se liberaron por toda la oficina presidencial, expandiéndose como ojos invisibles. Mike pidió permiso para eliminar al traidor y Valentine, sin dudarlo, se lo concedió. Mientras tanto, Steven Steele enfrentaba preguntas incómodas de funcionarios del gobierno. Querían saber dónde había estado durante la última etapa de la carrera y sobre todo el paradero de su esposa y su hija. Incluso le preguntaron si alguna de ellas sabía leer los labios. Desconcertado, Steven prometió averiguarlo. Luego avisó a Lucy que se dirigía a la oficina de la competencia y salió. Sola en la habitación, Lucy se dejó invadir por el miedo. Recordó las advertencias de Jairo y aunque amaba profundamente a su esposo, comprendió que debía actuar. Miró el ojo del cadáver que guardaba con ella y con un nudo en la garganta decidió robar el corazón del presidente. Una lágrima rodó por su mejilla, pero se la limpió enseguida, no había vuelta atrás. Poco después visitó la biblioteca y pidió prestados 2 libros de la colección de la primera dama, El signo de los 4 y Un compromiso secreto. El segundo hablaba de un acto inmoral entre 2 mujeres y aunque la dejó atónita, también le dio una idea. Así, Lucy se sentó en un banco del parque, justo en el camino habitual de la primera dama, fingiendo leer su libro. Scarlett Valentine pasó cerca y al reconocerla como la joven esposa del señor Steele, se acercó a saludarla. Lucy fingió agotamiento y colapsó contra ella, rozando accidentalmente su pecho. Se disculpó una y otra vez, pero al levantarse volvió a tropezar, rozando los labios de Scarlett con su cuello. Los guardias intentaron intervenir, pero Scarlett los detuvo, diciendo que todo estaba bien. En ese instante, Lucy confirmó lo que sospechaba. La primera dama sentía atracción por las mujeres. Scarlett invitó a Lucy a su residencia en Chicago. La relación entre ambas se volvió más cercana. Scarlett le pidió que la llamara por su nombre, algo que Lucy fingió rehusar por educación, pero Scarlett insistió con una sonrisa, exigiendo que lo dijera con un tono de enojo. Aprovechando el momento, Lucy gritó Scarlett justo cuando vio pasar al presidente. Ella se sonrojó, encantada por la atención. Luego, mientras le servía té, le comentó que su esposo solía dormir la siesta por la tarde. Lucy fingió no saberlo y Scarlett cambió de tema, preguntándole si tenía problemas matrimoniales. Al no recibir respuesta, ella misma llevó el silencio con sus propias confesiones. Primero bromeó diciendo que se había casado por poder y dinero. Luego, riendo, dijo que era mentira y empezó a recordar la primera vez que vio a Valentine, mencionando cómo podía caminar sin hacer ruido sin importar el piso y cómo tocaba el mandolín con sus pies. Finalmente, cansada de hablar de su marido, centró su atención en Lucy. Scarlett comenzó a jugar con su rostro, tocando su nariz y sus labios, y le pidió que repitiera su nombre. Lucy lo hizo y Scarlett, visiblemente excitada, le susurró una petición sorprendente. Quería que Lucy se sentara sobre su rostro, que la aplastara con su trasero. Sí, bastante bizarra la cosa. Luego de hacerlo, poco después la primera dama se quedó dormida. Lucy aprovechó para vaciar el té restante. El somnífero había funcionado y mentalizarse para la siguiente fase: robar el corazón del cadáver santo que tenía el presidente. Sin hacer ruido, primero analizó dónde estaban los guardias, vigiló también el jardín, pero escuchó al presidente que tomaría su siesta en ese momento. Caminó con sigilo hasta la habitación contigua y entreabrió la puerta del dormitorio presidencial. Tal como Scarlett había dicho, Valentine estaba durmiendo, pero no del todo. Apenas oyó el crujido de la puerta, se incorporó y preguntó quién estaba ahí. Para su sorpresa, quien entró fue Scarlett, o al menos eso creyó. Lucy se había disfrazado usando la crema milagrosa de Hot Pants, una sustancia capaz de copiar la apariencia de otra persona. El presidente, engañado por completo, le reclamó por interrumpir su siesta. Esa preparación le había hecho antes, cuando se reunió con Hot Pants en secreto. Durante aquel encuentro, Hot Pants le había rociado la crema y le dio instrucciones precisas sobre cómo usarla. También reveló que sabía que Lucy tenía el ojo derecho del cadáver, lo que la aterrorizó. Cuando Lucy intentó obtener más información sobre las partes del cadáver y su relación con el Vaticano, Hot Pants se negó, insistiendo en que debía ser ella quien cumpliera la misión y fortaleciera su determinación. Ahora, frente al presidente, el disfraz funcionaba, pero Valentine empezó a notar detalles extraños. Le recordó que curiosamente su esposa nunca había entrado en su habitación antes. Lucy trató de mantener la calma, pero vio 3 globos metálicos moviéndose lentamente en la sala. Eran los Tubular Bells, los mismos que Mike había liberado. Se sintió inquieta y Valentine la reprendió por distraerse. Para ganar tiempo, dijo que los globos la estaban poniendo nerviosa. El presidente, satisfecho por el tono realista de su voz, gracias al efecto de la crema, le
explicó que aquellos globos eran un sistema de seguridad diseñado para detectar el olor de un intruso específico. Sabiendo que no podía demorar más y que habían detectado su olor, Lucy tomó una decisión arriesgada. Se subió a la cama y lo acarició en los labios para distraerlo. Debajo de su dedo tenía un potente sedante que Hot Pants le había dado y con un roce rápido lo aplicó. Valentine cayó inconsciente por 2 minutos. Lucy aprovechó para usar el poder del ojo del cadáver que le permitía localizar las otras partes. Encontró el corazón y lo sostuvo con fuerza, pero en ese instante uno de los tubular bells se lanzó contra su pierna, perforándola y volviendo a su forma de clavo. El dolor fue insoportable. Intentó arrancarlo, pero se hundía más y más. Entre gritos notó horrorizada que el presidente poseía más partes del cadáver además del corazón. Para ser exactos, tenía 3 más. La agonía crecía y antes de poder moverse, los demás globos se lanzaron hacia ella. Trató de escapar o defenderse. El ruido despertó a Scarlett, que corrió hasta la habitación. Al entrar quedó paralizada. Frente a ella estaba su propio reflejo. Ambas se miraron sin entender nada, hasta que Scarlett comprendió la verdad. Obviamente aquella no era ella, era Lucy Steele. Afuera, Mike sintió la explosión de uno de sus tubular bells dentro del cuarto del presidente, llamando la atención de todos. Scarlett, confundida y dolida, no pudo evitar sentir pena por Lucy, una chica que había sido arrastrada por un destino que no le pertenecía. La compasión de Scarlett se transformó en furia en un segundo. Sin avisar, sacó una pistola y la apuntó directo al rostro de Lucy, jurando que le volaría esa cara bonita de un disparo. Antes de que Lucy pudiera reaccionar, el disparo resonó en el cuarto, arrancándole 2 dedos. El dolor la hizo gritar, tambaleándose mientras Scarlett disparaba de nuevo, gritándole que era una perra asquerosa. El caos llamó la atención de los guardias y de Mike, que estaban afuera, pero Lucy, apenas rozada por los siguientes disparos, reunió valor y se lanzó contra Scarlett. Aún así recibió una bala en la pierna. Tan valiente y sangrando, logró empujar a la primera dama al suelo. Los tubular bells, siguiendo el olor programado, comenzaron a colarse por debajo de la puerta del baño donde Lucy se había refugiado. Desesperada, cerró con llave, pero los globos se filtraron por las grietas, acercándose lentamente. Scarlett, que había recuperado el conocimiento, se abalanzó sobre ella con una rabia salvaje. La mordía, la estrangulaba y al mismo tiempo giraba el clavo incrustado en su pierna, arrancándole gritos que resonaban por todo el cuarto. Lucy lloraba sin control. El dolor era insoportable. Afuera, el ruido despertó al presidente y los guardias derribaron la puerta. Dentro, Lucy trataba de resistir la brutalidad de Scarlett y el avance de los tubular bells, que ya casi la alcanzaban. En un último intento por sobrevivir, Lucy usó la Cream Started que Hot Pants le había dado. Rápido la frotó sobre el rostro de Scarlett, transfiriéndole el disfraz y el olor. Los tubular bells confundieron el olor y se lanzaron sobre ella, creyendo que era Lucy. Los globos se incrustaron en su cabeza y estallaron en forma de clavos. Scarlett cayó al piso empapada en sangre. La escena era brutal. Lucy quedó tendida en el suelo del baño, destrozada, temblando por el dolor y la culpa. Afuera, los guardias informaron al presidente sobre lo que pasaba. Mike intentó mirar por la ventana del baño, pero el reflejo le impedía ver con claridad. Apenas notó un movimiento, cruzó la mirada con Hot Pants, que acababa de aparecer dentro del baño, preguntándole qué estaba sucediendo. Lucy aprovechó ese instante para mostrarle las 3 partes del cadáver que había escondido en su bolso. Al mismo tiempo, el presidente notó algo extraño. Las partes del cadáver que él guardaba también habían desaparecido. Hot Pants no esperaba que Lucy tuviera las 3 partes y afirmó que se desharía de Mike, el único que la vio. Sin dudar, Mike contraatacó. Manipuló los tornillos de metal y los fragmentos del marco de la ventana, transformándolos en globos de distintos tamaños que comenzaron a llenar el espacio cerrado. Lucy gritó advirtiendo a Hot Pants sobre los efectos de esos globos, pero ella le pidió que se calmara. Extendió su mano rompiendo la ventana para rociar a Mike con su crema, y justo en ese momento él se anticipó y activó un conjunto de persianas de metal que se transformaron en cuchillas. En un instante le cortó la mano a Hot Pants. La extremidad cayó al suelo y explotó al contacto, esparciendo fragmentos de carne sobre Mike que ni siquiera se inmutó. Frío y calculador infló más persianas, convirtiéndolas en globos con forma de serpientes metálicas que se arrastraron hacia el baño, no sin antes declarar que las torturaría para invadir su país y por haber manchado su nombre como guardaespaldas. Hot Pants, sujetando el muñón de sangre, le gritó a Lucy que no se moviera, sin darse cuenta de que con eso había revelado su presencia a Mike. El hombre furioso lanzó una nueva oleada de persianas hacia el baño, que le destrozaron el otro brazo a Hot Pants. Siguió atacando y notó finalmente los cuerpos de Lucy y Scarlett, parcialmente expuestos. Enfurecieron aún más al asesino, que ordenó a los guardias preparar un ariete para romper la puerta. Dominado por la ira, Mike decidió entrar por la ventana. Juró vengar la muerte de la primera dama y que ahora no serían torturadas, sino él mismo las
las ejecutaría. En el proceso intentó inflar más clavos con su stand, pero algo salió mal. Su rostro comenzó a hincharse de forma grotesca. No lo sabía, pero fragmentos de la mano de Hot Pants habían entrado en su cuerpo, saboteando su habilidad. Ella le advirtió: si seguía inflando clavos, su cabeza explotaría. Mike la ignoró y lanzó un último intento. En ese instante, su cráneo reventó con una explosión brutal, dejando su cuerpo tirado en el suelo sin vida. Los guardias finalmente derribaron la puerta. Lo que encontraron fue una escena bañada en sangre. Lucy, todavía disfrazada como Scarlett, sollozaba en el piso, fingiendo estar herida. El presidente corrió hacia ella, aliviado al creer que su esposa seguía viva. Mientras tanto, Hot Pants se escabulló por el drenaje, escapando con las partes del cadáver y dejando atrás a Lucy con el brazo del cuerpo santo, justo como habían planeado. Lucy recordó las instrucciones de Hot Pants con claridad. Debía culparla de todo: el robo, la infiltración, el caos y hasta el incidente de Kansas City. Todo recaería sobre Hot Pants. Así, Steven Steele estaría al tanto y no sospecharía nada de ella. Además, tendría que seguir actuando como Scarlett hasta que la carrera terminara. Cuando el presidente le preguntó qué había pasado, Lucy le echó la culpa a Hot Pants, fingiendo que había luchado para protegerlo. Valentine, engañado, le agradeció con ternura y tomó el brazo del cadáver que quedaba. Ya sola, Lucy se derrumbó. El silencio pesaba más que el dolor. Pensó en todo lo que debía afrontar desde ahora. Mientras tanto, en otro lugar muy distinto, la historia continuaba. En el campo nevado de Wrecking Ball, Weka Pipo y Magenta Magenta resistían el frío extremo. La temperatura había caído a 35 grados bajo cero. Ningún corredor en su sano juicio se atrevería a cruzar ese lago congelado. Sus caballos morían antes de llegar al otro lado. Mientras Magenta revisaba el termómetro, Weka Pipo se perdió entre sus pensamientos, recordando su pasado. Su hermana menor siempre había soñado con ver el mar, y el día de su boda al fin lo logró. Se había casado con un comisionado financiero rico, un matrimonio que Weka Pipo había arreglado pensando en asegurarle un futuro, pero todo se derrumbó en menos de 6 meses. Una noche fue a visitarla y la encontró con el rostro lleno de moretones. Quiso enfrentar al marido, pero ella le rogó que no lo hiciera. La situación empeoró cuando ella, por accidente, tiró un jarrón y Weka Pipo descubrió que había quedado ciega del ojo izquierdo por las palizas. Decidido a protegerla, pidió al papa la anulación del matrimonio. Aquello enfureció al esposo, que lo atacó y se burló de la ceguera de su hermana. El marido desprestigió a la hermana, mencionando que era aburrida e inútil. El conflicto terminó en un duelo. A pesar de los ruegos de su hermana para detenerlo, Weka Pipo aceptó. Al amanecer se enfrentaron. Ambos empuñaban bolas de acero, no espadas. Cuando chocaron, el sonido del metal llenó el aire helado. Weka Pipo golpeó con precisión, incrustando su bola en el ojo del comisionado, derribándolo y ganando el duelo, pero fue emboscado por los hombres del marido, quienes lo golpearon brutalmente y lo acusaron de romper las reglas del duelo. Sin importar sus protestas, fue exiliado de su país, deshonrado y sin familia. Su hermana, al parecer, murió un año después, dejándola sin nada ni nadie por quien luchar. Aún así, ese recuerdo lo mantenía firme, como si el pasado lo atara a cada paso que daba en ese infierno helado. Más adelante, el presidente Valentine se acercó a Weka Pipo con una oferta tentadora. Si lograba rastrear las partes del cadáver en la sexta etapa y asesinaba a Jairo y a Johnny, le otorgaría ciudadanía, residencia permanente y un alto rango dentro del gobierno. Sin rumbo ni propósito, Weka Pipo aceptó el trato. En los campos nevados, acompañado por Magenta Magenta, comenzó la cacería, pero la tos constante de su compañero y sus chistes malos solo ponían a prueba su paciencia. Revisando un mapa, Weka Pipo calculó que Johnny y Jairo debían estar cerca del lago Superior o el lago Michigan. Mientras tanto, Magenta divagaba sobre máquinas voladoras, aunque nada lograba distraer a su compañero de la misión, aclarando que no se tomara esto a la ligera. Las bolas de acero y su legado se respetaban, y si no lo hacían no podrían vencer. En otro punto, Jairo utilizaba una esfera de acero para medir el grosor del hielo del lago congelado. Descubrió que tenía apenas 43 centímetros de espesor, demasiado peligroso para cruzar. Johnny propuso buscar un camino alterno, pero Jairo dudó, distraído por un lobo que lo seguía de cerca. No era una amenaza, sino un viejo conocido. Johnny lo había alimentado antes y ahora el animal lo seguía fielmente, quizás como una especie de guardián. A lo lejos divisaron a 3 competidores más: el incansable Norisuke Higashikata, que milagrosamente había sobrevivido, y Baba Yaga, todos avanzando hacia ellos. Con solo 15 kilómetros restantes para llegar a la meta de la siguiente etapa, estaba claro que los demás planeaban arriesgarse a cruzar el lago helado. El primer lugar otorgaba 100 puntos y Jairo temía que Poco Loco tomara una ventaja imposible de alcanzar. Mientras debatían sus opciones, Johnny tocó la nieve y sintió la presencia de otra parte del cadáver: los pies. Al mismo tiempo, Poco Loco fue el primero en lanzarse sobre el hielo, sin pensarlo 2 veces. Jairo frunció el ceño.
niño preocupado por la carrera, sus posibilidades eran pequeñas. También afirmó que tal vez Poco Loco encontró la ruta de los nativos. Johnny preguntó por eso. Básicamente eran troncos dejados para que al llegar el invierno no se perdieran. Al instante, Johnny notó entonces a dos jinetes más acercándose. Decidieron si debían cruzar finalmente. Mientras los seguía el lobo, seguían acercándose. Notaron que nunca los habían visto, Huecapipo y Magenta. Al reconocer a Huecapipo, Jairo comprendió de inmediato que eran enemigos, aunque para Jairo no tenía sentido que atacaran ahora, pues aún no encontraban la parte del cadáver. Al fijarse mejor, estaba seguro que lo había visto en algún lugar y notaron que lanzó algo. Poco Loco seguía avanzando a toda velocidad cuando Huecapipo lanzó la esfera de acero en su dirección. Jairo respondió con otra, pero la del enemigo era superior, y mientras recordó que aquel hombre era de su país, la desvió y liberó varios proyectiles más pequeños, llamados satélites. Estas 14 esferas incrustadas dentro de la principal habían sido diseñadas originalmente para los guardias imperiales del imperio. Johnny y Jairo se lanzaron al suelo, esquivando por poco el ataque. Aún así, la maniobra les hizo perder tiempo, permitiendo que Huecapipo y Magenta se acercaran. Johnny se quejaba de ser el blanco, a pesar de no tener ninguna parte del cadáver, pero al observar la esfera de Huecapipo, recordó que ese hombre había sido dado por muerto. Cuando se preparaban para defenderse, algo extraño comenzó a suceder. El cuerpo de Johnny empezó a desarmarse, como si se desintegrara por partes. Jairo también empezó a sentir lo mismo. A pesar del desconcierto, Jairo intentó mantener la calma. Huecapipo y Magenta, en cambio, solo tenían un objetivo: eliminar a los dos y cumplir con su misión para Valentine. Entonces Jairo recordó algo del pasado. Años atrás, él y su madre habían recibido a una paciente en estado crítico, una mujer que había caído por las escaleras supuestamente. Al examinarla con una esfera de acero, Jairo notó algo raro. Los nervios ópticos de un ojo estaban destruidos. Reconoció el caso, era una paciente que su padre había tratado. Su madre, imitando el estilo estricto del padre, le dijo que se concentrara en salvarle la vida, no en los detalles, pero Jairo no podía dejarlo pasar. Quería restaurar su vista. Propuso reconectar los nervios ópticos con una esfera de acero, pero su madre insistió en que se enfocara en la emergencia, recordando de nuevo los sermones de su padre, con que no se entrara en terreno que no le competiera, aunque seguía empedernido en curarle también los ojos. Jairo preguntó si la mujer tenía familia y su madre respondió que tenía un hermano, Huecapipo, un antiguo guardia imperial que había muerto. Desafiando las órdenes, Jairo estudió la proporción áurea en unas hojas cercanas, esterilizó su esfera y realizó la operación. De vuelta en el presente, Johnny y Jairo cabalgaban desesperados, tratando de entender por qué sus cuerpos se desarmaban. Jairo gritó que se calmara y le explicó la situación. Su atacante era Huecapipo, un antiguo guardia imperial de su país. Le dijo que estaban bajo el efecto de una técnica especial llamada Wrecking Ball, o bola de demolición, un ataque de mano izquierda. Las ondas de choque de esa esfera distorsionaban su percepción, anulando temporalmente su capacidad para sentir o ver cualquier cosa en su lado izquierdo. Johnny, asustado, probó mover su brazo izquierdo y comprobó que no sentía nada. El pánico lo invadió, pero Jairo lo alertó de que el enemigo atacaría desde su punto ciego. Le ordenó girar constantemente hacia la derecha, manteniendo la vista fija en ese lado. Siguiendo la instrucción, Johnny giró y logró divisar a Magenta sobre una colina. Incluso las montañas también perdieron la parte izquierda. Aunque seguía nervioso, Jairo le dijo que girara siempre hacia la derecha, así daría una vuelta completa a su alrededor para buscar al objetivo. Haciendo eso, vio a Magenta en un trineo y apuntando directo con una escopeta. Reaccionando al instante, disparó una bala uña, su técnica característica, pero vimos en ese momento el stand de Magenta 20th Century Boy, que hizo un movimiento hacia el piso, mientras Huecapipo reconoció la determinación de Jairo y el conocimiento que tenía de sus habilidades. Manteniendo la calma, su técnica no se trataba solo de fuerza física, sino de manipular la percepción del oponente. Su compañero hizo un movimiento y los disparos de Johnny siguieron su trayectoria por toda la nieve. Entonces vimos de nuevo la parte izquierda de Jairo, que recibió todos los impactos, pero aún así lanzó otra esfera que claramente lo impactó de lleno en el rostro. Sin embargo, ocurrió lo mismo. Su ataque volvió a ser redirigido. Ambos comprendieron que algo raro estaba ocurriendo. Huecapipo avanzaba lentamente hacia ellos a pie y Jairo tuvo que recordarle a Johnny lo peligroso que era enfrentarse a alguien con sus habilidades. Mientras las uñas de Johnny comenzaban a crecer de nuevo, él se quejaba por ser perseguido sin siquiera tener las partes del cadáver santo. Jairo sospechó que Huecapipo debía saber dónde estaba la siguiente parte y que por eso intentaba eliminarlos, pero Johnny no le creía. Según él, solo la columna vertebral, actualmente en posición de Hot Pants, podía indicar la ubicación exacta del próximo fragmento. En ese momento, los enemigos se posicionaron a ambos lados del campo y Huecapipo recordó su encuentro anterior con uno de los 11 hombres doppelganger. Durante
Durante ese enfrentamiento había notado un mapa tosco a los pies de Johnny que mostraba los estrechos de Mackinac y la figura de un animal. Aquello, sumado a las advertencias del presidente Valentine sobre la capacidad del cadáver para fusionarse con otros seres, centró su atención en el lobo que seguía a Johnny y a Jairo. Ya no tenía dudas. Frente a ellos, Johnny ya tenía unas uñas completamente regeneradas, preguntándole a Jairo por qué ahora no encontraba una referencia natural para calcular la proporción áurea en ese paisaje helado y vacío. Antes de que pudiera actuar, Weka Pipo lanzó 2 esferas de acero más. Jairo respondió con otras 2, pero no sirvió de nada. Las del ex guardia imperial desviaron las suyas con total facilidad. Era evidente que Weka Pipo había previsto su dependencia de la naturaleza para formar el rectángulo dorado y los había dejado en desventaja, atrapados en una llanura blanca sin puntos de referencia. En el pasado, cuando Jairo trató a la hermana de Weka Pipo, tras su accidente también intentó devolverle la vista. Al terminar la cirugía, encendió un fósforo y lo movió frente a sus ojos para comprobar si había resultado. No funcionó. Jairo se sintió un fracasado y aunque la paciente le agradeció por curar sus heridas, pues llevaba ciega mucho antes de llegar al hospital, eso no alivió la frustración. Se culpó recordando a su padre de nuevo, que no forzara los límites del corazón humano, y hundió más su ánimo. De vuelta en el presente, las esferas de Weka Pipo seguían girando en el aire, acercándose sin detenerse. Jairo le gritó a Johnny que disparara a los satélites con sus balas uña, y este lo intentó, logrando desviar algunos, pero en medio del caos, Magenta tomó una escopeta, y sin pensarlo, el muy maldito le voló la cabeza al lobo que los acompañaba. Todos se quedaron helados. Johnny se distrajo por completo y Jairo tuvo que gritarle para que reaccionara, recordándole los 2 satélites que aún venían hacia ellos. Johnny alcanzó a destruir uno, pero el otro se dirigía directo a su posición. En el último segundo, Jairo bloqueó el proyectil con su mano buena, salvando a su amigo, aunque destruyendo la esfera en el proceso. Magenta aprovechó el momento para acercarse, mientras Johnny se lamentaba por haber usado ya las 10 uñas de sus balas. En lugar de consolarlo, Jairo le dio una lección. Weka Pipo era un cazador que quitaba una por una las ventajas de su presa. Era su entrenamiento como guardia imperial y por eso había elegido un campo helado. Allí la proporción áurea no tenía puntos de apoyo naturales. Weka Pipo por su lado se mostraba satisfecho con Magenta por haber matado al lobo, así no tendrían que perseguirlo después de encargarse de Jairo y Johnny. Pero justo entonces el efecto completo del ataque de mano izquierda comenzó a manifestarse. Magenta empezó a desvanecerse frente a ellos. Johnny, todavía en el suelo, gritó para advertir a Jairo, pero este estaba concentrado en recuperar su esfera antes de que la mitad izquierda de su cuerpo desapareciera por completo. No lo logró. Su cuerpo comenzó a desmoronarse. Frente a ellos, Magenta, con una sonrisa inquietante, levantó su arma y decidió disparar primero a Jairo, sabiendo que Johnny ya no tenía más balas de uña para defenderse. Lo que no sabía era que Jairo había logrado tomar una esfera de acero. Observando las marcas en la nieve, calculó la posición del enemigo y justo cuando el disparo iba a alcanzarlo, lanzó la esfera con toda su fuerza. Magenta no tuvo tiempo de reaccionar. No se sabía realmente si había acertado, pues el enemigo desapareció. En su habilidad el impacto fue directo y la sangre que salpicó fue la única prueba del golpe certero. Antes de que pudiera celebrar, Jairo sintió que el enemigo no había terminado. Empujó a Johnny hacia un lado. Ambos buscaron cobertura mientras Magenta disparaba sin control, gritando de rabia y quejándose con Weka Pipo de que el ataque de mano izquierda no había sido lo suficientemente efectivo. El ex guardia lo corrigió, diciéndole que si Jairo lograba acceder al rectángulo dorado, toda su mano habría sido destruida. Magenta apretó los dientes, furioso, y volvió a disparar. Esta vez una bala alcanzó a Jairo directamente en el abdomen. Mientras el tiroteo continuaba, Johnny buscaba desesperado la esfera perdida. Jairo, entre dientes y dolor, le dijo que no estaba perdida, sino incrustada en su estómago. Con un esfuerzo sobrehumano, la sacó ignorando la sangre que brotaba. Magenta maldecía, sin notar que el ataque siguiente ya estaba preparado. Weka Pipo intentó advertirle, pero recordaba la habilidad de los Zeppeli como médicos, pero fue demasiado tarde. Con precisión absoluta, Jairo lanzó la esfera y la convirtió en proyectiles que impactaron directo en el rostro de Magenta. Sin embargo, el enemigo logró activar 20th Century Boy justo a tiempo para desviar el ataque. Un silencio tenso se extendió sobre el campo helado. Poco a poco, Johnny y Jairo comenzaron a recuperar la sensibilidad en su lado izquierdo, mientras la esfera perdida brillaba sobre la nieve. Se miraron brevemente, sabiendo que aún no había terminado. Frente a ellos, Magenta esbozó una sonrisa burlona y desafiante. Les dijo que podían recoger la esfera si querían, que ya no le importaba. Durante esa pausa, Jairo pensó en el lobo que habían visto antes y se preguntó si ese animal había sido en realidad el portador de la siguiente parte del cadáver sagrado, pero no alcanzó a decirlo. Weka Pipo interrumpió con voz firme, ordenándole a Magenta que dejara de perder el tiempo y terminara el trabajo de una vez. Al darse cuenta de su error, Magenta levantó su arma para disparar de nuevo, solo para que una bala cayera
cayera del cielo y le atravesara el cráneo por completo. Jairo, sereno y con ironía, le preguntaba si había olvidado la bala que había lanzado momentos antes. La escena enfureció a Weka Pipo, que cerró la distancia entre ellos con una velocidad brutal. Jairo, ya preparado, gritó a Johnny que se alistara para enfrentar al enemigo, que no mostraba señales de detenerse. Johnny, con las manos ensangrentadas, aferró sus esferas de acero mientras respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba, pero su mirada se mantenía firme. Preparó sus balas de uña y con la voz temblorosa gritó a Jairo pidiéndole una señal. Jairo, siempre enfocado, no dejó de repetirle que debía encontrar la rotación áurea, una idea que Johnny ya no soportaba escuchar. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Jairo, decidido, le ordenó a Johnny que lo cubriera mientras él intentaba acercarse al lobo. Su mente de médico lo llevaba a una teoría extraña. Tal vez si llegaba hasta el animal, podría descubrir una conexión con el rectángulo dorado o incluso encontrar la parte del cadáver escondida allí. Pero Weka Pipo no le dio oportunidad de pensar más. Lanzó una esfera de acero con precisión. Jairo respondió con otra, no como defensa directa, sino como un movimiento calculado para alcanzar un ángulo de ataque. El resultado fue caótico. La esfera de Weka Pipo cambió de trayectoria inesperadamente, obligando a Johnny a enfrentarse a todas las satélites pequeñas esferas secundarias que venían hacia él. Jairo gritó que debía detenerlas todas. Johnny destruyó algunas, dándose cuenta de que debía esperar de nuevo por el crecimiento de sus uñas, pero una logró colarse y golpear su brazo con un sonido seco y doloroso. Mientras él gritaba, Jairo terminó su propia secuencia de ataque, justo cuando la esfera de Weka Pipo cayó al suelo agotada. Johnny, con la respiración entrecortada, confirmó que las satélites estaban neutralizadas. En ese momento ambos vieron como la esfera de Jairo impactaba directo en el pecho de Weka Pipo, haciendo que un chorro de sangre brotara de su boca, pero el enemigo no cayó. Con un gemido ahogado hizo girar otra esfera de acero en su costado izquierdo, contrarrestando el efecto del ataque. Su respiración pesada resonaba como la de un hombre al borde del colapso, pero aún así se liberó. Johnny y Jairo se miraron sorprendidos. Weka Pipo sabía usar la rotación de la familia Zeppeli. Furioso, Jairo corrió hacia el lobo, mientras donde las piernas del santo podían verse, Johnny lo alertaba. Weka Pipo estaba preparando otro ataque. La siguiente esfera voló hacia ellos, pero Jairo la bloqueó al instante lanzando una propia. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. La esfera de Weka Pipo no iba dirigida a ellos, sino al lobo. El impacto rompió el hielo y dejó al animal hundiéndose en el agua. El enemigo sonrió entre el dolor, diciendo que era obvio que Jairo se dejaría llevar por su obsesión con el rectángulo dorado. Con un leve movimiento, hizo volver sus esferas flotantes hacia él controlándolas. Jairo intentó hacer lo mismo, pero su cuerpo empezó a paralizarse por el ataque anterior. Johnny trató de entender en qué momento los satélites lo habían afectado también, pero Jairo no dejaba de buscar desesperadamente el patrón dorado. Siempre pensó que seguía el camino virtuoso que llegaría a la luz. Se preguntó si realmente iba a morir allí, derrotado por un enemigo que había logrado superarlo en su propio arte. Entonces un grito de Johnny lo sacó de su mente. ¡Jairo! En medio del caos, un recuerdo de su infancia lo golpeó. Escuchó la voz de su padre diciéndole que los Zeppeli creían en los milagros. Si alguna vez dudas, reza por uno, le había dicho. Y justo en ese instante, Jairo vio un copo de nieve caer frente a él, perfectamente simétrico. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Con renovada determinación lanzó su esfera de acero. Ambas esferas chocaron en el aire y contra todo pronóstico, la de Jairo rompió la de Weka Pipo. Johnny notó que solamente nevaba donde ellos dos estaban. Aquella nieve fue el resultado del hielo roto donde el lobo estaba. Fue sumamente rápido, las gotas se elevaron, se dispersaron como vapor y con el frío se volvieron nieve. Era el rectángulo áureo que Jairo podía usar como base. Así desvió el ataque enemigo, atravesando el pecho de Weka Pipo. Este cayó de rodillas, jadeando sin poder creerlo. El enemigo ya estaba en sus últimos momentos, todos estaban atónitos. Estas aparentes coincidencias para Jairo le dieron la victoria, pero el resultado era lo importante. El enemigo le habló a Jairo entre jadeos, diciéndole que el milagro era real. Luego, en un intento desesperado, intentó clavarse una daga, pero Jairo reaccionó rápido y desvió el arma con su última esfera. Weka Pipo, resignado, le pidió que terminara con su vida. Sabía que su empleador no le perdonaría el fracaso. Sin embargo, Jairo le reveló algo que lo detuvo en seco. Su hermana seguía viva. Su padre la había escondido en el campo y los hombres que la perseguían, al creer que su ceguera era una maldición, abandonaron su búsqueda. Weka Pipo se llevó la mano al pecho ensangrentado, incrédulo ante la noticia, mientras Jairo y Johnny observaban cómo sus caballos se agitaban y salían corriendo por el hielo. Johnny, confundido, miró hacia el lobo que aún seguía con vida. No entendía cómo seguía respirando. Jairo señaló un tronco bajo el hielo roto. Dedujo que las esferas de Weka Pipo solo lo habían rozado. Aquel tronco era parte del antiguo
largo sendero que los nativos usaban para cruzar el lago congelado. Comprendieron entonces por qué el lobo había estado allí. Era el guardián del siguiente fragmento del cadáver. Mientras las ráfagas de viento azotaban el hielo y la batalla quedaba atrás, Jairo y Johnny respiraron con alivio. No había sido solo habilidad o suerte, aquella victoria fue un milagro, tallado en nieve y sangre. Johnny y Jairo decidieron tomarse un momento para curar sus heridas antes de seguir con la carrera, pero antes de partir, Jairo se volvió hacia Huecapipo, mientras este último pensaba que todo era un milagro y debía creer en eso. Jairo decidió darle un último consejo: proteger a Lucy Steele. Le dijo que si necesitaba una razón para seguir viviendo, que fuera esa. Luego montó su caballo y se alejó, dejando a Huecapipo sumido en silencio, reflexionando sobre ese nuevo propósito que de algún modo le devolvía sentido a todo. Era curioso como al final los dos italianos, tan distintos al comienzo, lograban entenderse, dos hombres de pasados oscuros que en otra vida podrían haber sido aliados. Mientras tanto, la sexta etapa de la carrera llegaba a su clímax. Johnny sentía la necesidad de compartir algunas de las tácticas de supervivencia que los habían mantenido con vida a él, a Jairo y a sus caballos durante todo el recorrido. Día tras día habían cubierto entre 50 y 70 kilómetros, un ritmo exigente pero calculado. No se trataba solo de velocidad, sino de resistencia. Aprendieron a ignorar a los competidores imprudentes que aceleraban al inicio, porque tarde o temprano esos siempre terminaban agotados o fuera de la competencia antes del final. Atravesando el desierto de Arizona, el terreno no perdonaba errores. El calor durante el día era tan intenso que se veían obligados a buscar cualquier tipo de sombra hasta que el sol bajara. Solo entonces, bajo el brillo pálido de la luna, retomaban el camino. Sus caballos podían pasar hasta 4 días sin agua, y los senderos angostos estaban marcados con cruces viejas que advertían de bandidos merodeando por la zona. Cruzar un río era otro riesgo. Nunca sabían si debajo del agua se escondían serpientes venenosas o algo peor. Después de cada tramo, Jairo preparaba su famoso café italiano, tan espeso como una crema y tan dulce que podía revivir a un muerto. Aquella mezcla servía para reanimar tanto a ellos como a los caballos, a los que de vez en cuando Jairo compartía un poco de su brebaje. Pero en las regiones heladas todo se volvía más extremo. El viento gélido los obligaba a avanzar solo cuando soplaba a favor o desde los lados. Si lo hacían de frente, se detenían, buscando refugio en una cabaña abandonada o incluso cavando un hueco en la nieve para resguardarse. Cada jornada ponía a prueba sus límites, y cuando más se acercaban al final, más hostiles se volvían las condiciones. Era casi una regla no escrita. Cuando el objetivo estaba a la vista, los demás grandes corredores aparecían, como si un instinto compartido los empujara a darlo todo. Así ocurrió otra vez. Cuando Jairo y Johnny se acercaban a la meta, dos figuras familiares irrumpieron de la nada: Poco Loco y Higashikata. Ambos venían con una fuerza descomunal, decididos a no dejar nada en reserva. Johnny, confiado, lo miró con desprecio, llamándolo un jinete de tercera, pero Jairo frunció el ceño y notó algo que su compañero no. Poco Loco ya iba en primer lugar. Sobre su hombro, su Stan hablaba con calma, asegurándole que no se preocupara, que el viento estaba de su lado. Repetía su frase de siempre: la suerte lo acompaña. Poco Loco, sin embargo, le respondió con ironía, recordándole que Jairo había cruzado el paso helado antes que él. El Stan se mantuvo firme, replicando que aún así había logrado alcanzarlo. Con una ventisca rugiendo a su alrededor, Jairo gritó que perder otra etapa no era una opción. Le pidió a Johnny una actualización, y este calculó que quedaban entre 600 y 800 metros hasta la meta. Jairo exigió precisión, y Johnny cerró el número: 700 metros exactos. Entonces, entre la neblina del hielo, una grieta enorme se abrió frente a ellos, como una herida en el paisaje blanco. Poco Loco, fiel a su creencia en la buena fortuna, vio aquella grieta como una señal más de que la victoria estaba destinada para él. Sonrió junto a su stand, convencido de que el triunfo era inevitable. Mientras tanto, Jairo y Johnny se juntaron para trazar una estrategia. Tenían que cruzar sin perder velocidad. Johnny propuso el plan: Jairo lanzaría una de sus esferas de acero y él la impactaría con sus balas de uña, ambas guiadas por el rectángulo dorado. Sin dudarlo, lo hicieron. La esfera salió disparada y las balas la golpearon a mitad del trayecto, estirándola hasta formar un puente metálico estrecho y brillante que se extendía sobre el abismo. Era una locura, delgado como una línea, pero lo bastante sólido para sostener a los dos a galope por completo. Cruzaron a toda velocidad mientras Poco Loco y su stand observaban, completamente asombrados. En segundos la ventisca empezó a disiparse, y del otro lado los dos esperaban el rugido ensordecedor de la multitud en la meta. Jairo fue el primero en cruzar la línea, con Johnny pisándole los talones. Por primera vez, el italiano conquistaba una etapa. El público estalló en aplausos, celebrando como el hombre que había domado la ventisca y vencido al hielo. Los demás corredores llegaron después, ocupando los puestos restantes, pero en otro punto del campo nevado alguien más agonizaba. Magenta, malherido, apenas podía mantenerse en pie,
repente cayó sobre la nieve, maldiciendo su suerte y su destino. Murmuró entre dientes que ojalá ya existieran los aviones, porque morir congelado era la peor muerte imaginable. Entre la rabia y el dolor, juró vengarse por Huecapipo, porque lo consideraba una traición, y también pensó en Lucy Steele, el nombre que había escuchado en los labios de Jairo. No estaba claro qué pretendía, pero su mirada, perdida y llena de odio, no auguraba nada bueno. Mientras tanto, la atención del público y los organizadores ya estaban puesta en lo que seguía, la siguiente etapa de la Steel Bar Run. Una distancia brutal de 1300 kilómetros conocida como el Triángulo de Filadelfia. El recorrido comenzaba en el lago Hurón, en la ciudad de Miero, y terminaba allí, la última gran meta antes del cierre de la competencia. Retrocediendo unas semanas en el tiempo, alrededor de un mes antes, en las afueras de Chicago, el señor Steele había vivido su propia pesadilla. Allí, entre la nieve, encontró el cuerpo inmóvil de su esposa, Lucy. Los médicos aseguraron que la causa de muerte era una lesión en la cabeza. Aquella noticia sacudió a todos los involucrados en la carrera, pero también abrió nuevas preguntas, dejando claro que el juego detrás de la Steel Ball Run no era solo una competencia, sino una guerra entre destinos. Cuando Lucy, la esposa del señor Steele, fue hallada sin vida, su grito de desesperación resonó por toda el área, llamándola una y otra vez, como si su voz pudiera traerla de vuelta desde la muerte. Los guardias intentaron calmarlo, pero era imposible. Su dolor era palpable. Finalmente, cuando el señor Steele reunió el valor para mirar el cuerpo por última vez antes de que lo cubrieran, la tristeza se mezcló con una sensación helada de confusión. Algo no encajaba. Aunque el rostro era indiscutiblemente el de Lucy, todo lo demás se sentía diferente. En el fondo sabía que esa no era su esposa, pero nadie le creía. Pensarían que estaba negando la realidad, cegado por el dolor. Lo que él no sabía era que la verdadera Lucy seguía viva, oculta dentro de la mansión del presidente Valentine, cumpliendo su peligrosa misión bajo el alias de Scarlett Valentine. 12 días después, en la séptima etapa de la carrera Steel Ball Run, a unos 145 kilómetros al este de Filadelfia, cerca de Gettysburg, Jairo, Zeppeli y Johnny Joestar montaron un campamento para pasar la noche. Mientras jugaban cartas, Johnny hojeaba un catálogo buscando un nuevo cuchillo que reemplazara el viejo y desgastado que llevaba desde el inicio de la carrera. Cuando eligió uno, le pasó el catálogo a Jairo, sugiriendo que también escogiera algo. Para sorpresa de Johnny, Jairo eligió un oso de peluche, pero su tranquila noche terminó abruptamente cuando vieron pasar a Hot Pants a toda velocidad. Alarmados, aseguraron que su ubicación no hubiera sido comprometida. Siempre rápido para reaccionar, Jairo propuso seguirla. Apagaron el fuego, empacaron sus cosas a toda velocidad y partieron, dejando atrás el viejo cuchillo de Johnny clavado en los restos de un pollo asado y el peluche recién elegido sobre una roca. La persecución fue intensa, cabalgaron entre sombras, cruzando callejones hasta que finalmente la rastrearon cuando vieron su caballo atado fuera de un edificio en ruinas. Johnny le preguntó a Jairo qué pensaba hacer al atraparla, y él le respondió sin dudar que iba a golpearla hasta que confesara todo, qué planeaba hacer con las partes del cuerpo sagrado, porque trabajaba con el Vaticano y cuál era su verdadero objetivo. Sin perder más tiempo, se separaron. Jairo entró por la puerta principal y Johnny por una ventana lateral, pero dentro no encontraron a Hot Pants, sino a una monja sentada entre escombros. Johnny le preguntó si había visto a alguien entrar o si existía alguna habitación oculta. La monja tranquila explicó que ese lugar era el basurero del pueblo y que solo estaba allí para desechar cosas viejas. Aún así, Jairo se mantuvo desconfiado. Estaba convencido de que Hot Pants se escondía cerca, tal vez con el torso del cuerpo sagrado. Le pidió a Johnny que vigilara a la monja mientras él revisaba el fondo del edificio. Tan pronto como Jairo se fue, Johnny encaró a la monja y le dijo que sabía perfectamente que ella era Hot Pants. Le reprochó no haberle contado a Jairo que era una mujer y exigió saber por qué recolectaba las partes del cuerpo. Ella no respondió, solo se notaba cada vez más nerviosa. Le preguntó si él tenía las piernas del cuerpo y le rogó que no la soltara. Su silencio solo aumentó la frustración de Johnny, quien la empujó al suelo, arrancándole el disfraz. Desesperada, Hot Pants le suplicó que no llamara a Jairo, porque si lo hacía, ambos morirían. Le confesó que todas las partes que había conseguido le habían sido arrebatadas. Antes de que Johnny pudiera reaccionar, algo imposible comenzó a ocurrir. Una figura infantil emergió de su pecho, llamando la hermana mayor, mientras acariciaba su rostro. Un fluido violeta comenzó a salir del cuerpo de Hot Pants, envolviéndola por completo. Entre lágrimas admitió su fracaso por reunir las piezas del cuerpo sagrado y lamentó no haber cumplido su misión como miembro de la iglesia. Fue entonces cuando Johnny sintió la presencia de un enemigo. Hot Pants le advirtió que debía purificarlo con agua, incluso si eso significaba sacrificar algo valioso. Preso del pánico, gritó por Jairo. Afuera, su compañero había encontrado algo desconcertante, el mismo oso de peluche que había dejado en el campamento anterior. Lo levantó, confundido. Al mismo tiempo, Johnny notó que el cuchillo y el pollo asado que habían abandonado estaban allí a su lado, como si hubieran sido transportados dentro del edificio.
sacrificio. Antes de que pudieran entender lo que pasaba, una voz habló desde las sombras. Cuando Jairo comprendió lo que ocurría, ya era demasiado tarde. Civil War había comenzado a actuar. El cuerpo de Johnny empezó a fusionarse grotescamente con el cuchillo y el pollo, mientras Jairo era absorbido poco a poco por el oso de peluche. La pesadilla apenas comenzaba. Con la séptima etapa acercándose a su fin, la carrera se había vuelto más feroz que nunca. De los 3.825 corredores que partieron desde San Diego, solo 61 seguían en pie. Después de atravesar el desierto de Arizona y los parajes helados, los sobrevivientes competían ahora sin descanso. Poco Loco lideraba en primer lugar, seguido por Jairo y Johnny en segundo y tercero. Esta etapa era crucial, las siguientes serían mucho más cortas, solo 75 kilómetros la octava y 112 la novena, terminando en Nueva York. Los espectadores de todo el mundo apostaron por quién ganaría, convencidos de que la victoria final estaría entre esos dos. Mientras tanto, el presidente Valentine comenzaba a sospechar. Había notado que Jairo y Johnny se desviaban de la ruta principal, deduciendo que habían encontrado otra parte del cuerpo sagrado, probablemente el torso. Decidió entonces interceptarlos. Jairo, mientras tanto, luchaba contra el poder de Civil War. El oso de peluche, una manifestación de sus sacrificios pasados, se incrustaba lentamente en su cuerpo, haciéndolo perder fuerza. Desde las sombras, el usuario del stand, Alex Rowe, observaba todo, repitiendo su filosofía: el progreso exige sacrificio. Jairo lanzó una de sus esferas de acero para contraatacar, pero el stand la esquivó sin esfuerzo, descomponiendo su forma en el aire antes de que pudiera tocarlo. Frustrado, comprendió que estaba frente a un enemigo que no solo atacaba con fuerza, sino con culpa, reviviendo los pecados del pasado para devorar a su víctima desde dentro. Johnny intentaba resistir, su cuerpo deformándose con cada segundo que pasaba bajo la influencia de Civil War. Jairo, frustrado pero decidido, intentó recuperar su esfera de acero, solo para descubrir que algo extraño ocurría. La esfera comenzó a multiplicarse hasta que 10 idénticas giraban a su alrededor, cada una cargando con el peso de sus errores pasados. Dentro del edificio, Johnny luchaba con sus propios demonios. Hot Pants le advirtió sobre el peligro del cuchillo, pero él ignoró su advertencia, prometiendo ayudarla. Ella se negó, diciéndole que debía concentrarse en salvar a Jairo antes de que fuera completamente consumido. Mientras aquella figura infantil acariciaba su rostro, Hot Pants fue invadida por los recuerdos de su peor pecado. Años atrás, cuando recogía frutos en el bosque junto a su hermano, fueron atacados por un oso grizzly. Desesperada por sobrevivir, lo empujó hacia la bestia, sacrificándolo. Desde entonces, la culpa la perseguía. Buscó refugio en la iglesia, dedicando su vida a pedir perdón, creyendo que al reunir el cuerpo sagrado podría redimirse. Su confesión hizo que Johnny entendiera algo. El usuario del stand enemigo tenía las partes del cuerpo y había manipulado todo para traerlos a esa trampa, pero no había tiempo para pensar. El cuchillo en su brazo seguía extendiéndose, invadiendo su piel con esa sustancia viscosa. Recordando las palabras de Hot Pants, Johnny corrió hacia su caballo, donde tenía su cantimplora, pero fue interceptado por un pequeño ratón blanco. El corazón se le paralizó. Ese ratón era Danny, el mismo que había causado indirectamente la muerte de su hermano Nicolás. Johnny disparó una bala uña, pero el animal la esquivó y se escondió en un zapato. Logró acorralarlo y disparó otra vez, pero lo que escuchó después lo heló por completo. Su nombre susurrado desde dentro del zapato. De allí emergió la cabeza ensangrentada de Nicolás, acusándolo de su muerte. Antes de que Johnny pudiera reaccionar, el espectro lo atacó, rodeando su cuello con manos fantasmales. El contacto revivió todas sus traumas, la decepción de su padre, el recuerdo de haber usado las botas de Nicolás, la culpa que nunca se había ido. La sustancia violeta comenzó a cubrirlo por completo, asfixiándolo mientras se arrastraba hacia su cantimplora. Afuera, Jairo estaba atrapado en su propio infierno. Las esferas de acero lo rodeaban, cada una representando un fracaso que había intentado olvidar. Una de ellas, ligada a una ejecución fallida bajo la supervisión de su padre, se fusionó con su mano, explotando en esa misma sustancia viscosa. Gritó el nombre de Johnny, advirtiéndole del enemigo, pero Axe Rowe, el usuario del stand Civil War, permanecía imperturbable entre las sombras. Dentro del edificio, Johnny volvió a enfrentarse a Danny. El ratón era demasiado rápido y esquivaba cada bala antes de saltar al aire y hundirse en su piel, convirtiéndose en otra capa de esa materia viscosa que intentaba devorarlo. Pero Johnny nunca había estado apuntando al ratón. Su verdadero objetivo era la cantimplora. Apenas unas gotas de agua tocaron su rostro, la sustancia comenzó a derretirse y el ratón retrocedió, huyendo. Recuperando la calma, Johnny reveló su plan. Había perforado el suelo durante la pelea, conectando con un pozo cercano y permitiendo que el agua purificadora se filtrara por toda el área. Reforzado por el agua bendita, Johnny gritó que iría a rescatar a Jairo y recuperar las partes del cuerpo sagrado. El ratón, ahora revelando ser parte del stand Civil War, habló. Reconoció que Johnny era quien poseía las piernas del cuerpo y le advirtió que la batalla apenas comenzaba. Johnny recargó sus balas de uña, listo para enfrentarse a Axe Rowe, pero antes de disparar
disparar, una voz tranquila y firme habló detrás de él: no dispares si tu corazón duda. Johnny se giró y vio la figura de Jesucristo de pie tras él. El Salvador le explicó que la duda cerraría su camino, que solo con propósito claro podría avanzar. Tan rápido como apareció, la figura desapareció, dejando a Johnny confundido, pero algo increíble ocurrió. Sus piernas, paralizadas desde hace años, empezaron a temblar. Un brillo leve recorría sus músculos y por primera vez sintió vida en ellas. El ratón blanco volvió a lanzarse contra él, pero Johnny reaccionó rápido, rociándolo con agua. Determinado, gritó el nombre de Jairo, asegurándole que ya iba por él. En otro punto, Axe-Row sonrió, confiado en que Civil War acabaría su trabajo. Jairo luchaba por respirar mientras la sustancia lo envolvía. Entre jadeos alcanzó a advertirle a Johnny sobre la cercanía del enemigo. Johnny corrió entre los escombros, pero se detuvo al ver un montón de objetos familiares, libros que había tirado por pereza, un set que había pedido prestado y nunca devolvió, y un trébol de 4 hojas que le había dado una chica que quiso olvidar. Antes de poder procesar su aparición, el ratón lo atacó. Johnny disparó por reflejo, pero el trébol se hundió en su cabeza, transformándose en la misma sustancia viscosa. Rápido se purificó con agua y disparó de nuevo, acertando al ratón, que corrió a esconderse dentro de un armario. Apenas sintió alivio cuando un pedazo de vidrio se incrustó en su piel. De él emergió la figura espectral de su padre, acusándolo con una mirada llena de desprecio. Johnny quiso creer que era otra ilusión, pero las palabras lo quebraron. Su padre lo culpaba por la muerte de Nicolás, su voz resonando con un odio que lo paralizaba. Con las manos temblorosas, Johnny levantó su arma, dudando. Jesucristo volvió a aparecer, repitiendo su consejo: no dispares si tu corazón duda. Pero Johnny, ahogado entre lágrimas, negó esa guía divina. Cuando el espectro se abalanzó sobre él, disparó, rozando su oreja. La figura se desvaneció entre la sangre. Johnny, respirando con dificultad, bajó el arma, comprendiendo que nunca había podido desprenderse del recuerdo de su padre. Se estabilizó, preparándose para su siguiente movimiento, cuando la voz de Jairo rompió el aire. Usando sus esferas de acero, había localizado la posición exacta de Axe-Row. Le gritó a Johnny que disparara hacia su izquierda. Confiando ciegamente en su compañero, Johnny lanzó una ráfaga de balas de uña, impactando al enemigo directamente en el cuello. Axe-Row cayó al suelo, sangrando pero sonriente. Felicitó a Johnny por su ataque, aunque sus palabras tenían un tono siniestro. Su muerte, lejos de acabar la batalla, completó el acto final de Civil War. Mientras su cuerpo sin vida se deshacía, otro Axe-Row surgió del suelo. Johnny lo observó petrificado mientras comprendía que el verdadero enemigo apenas estaba comenzando a revelarse. Axe-Row, con una voz tranquila pero cargada de culpa, le explicó que al matarlo había heredado el peso de todos los pecados que él había descartado. En ese momento, las manos espectrales de aquellos que habían sido sacrificados por Axe-Row comenzaron a arrastrarse hacia Johnny, aferrándose a sus brazos y piernas, rompiéndole los huesos con una fuerza espantosa. El usuario del stand reveló la verdad más oscura. El pueblo donde estaba luchando era el mismo que él había traicionado años atrás, durante la guerra de Gettysburg. Había sido un vigía, pero en lugar de alertar a sus compañeros del ejército enemigo que se acercaba, se escondió para salvar su propia vida. El resultado fue una masacre total. Consumido por la culpa, pasó los años siguientes sacrificando a otros, intentando limpiar sus pecados y alcanzar la redención. Todo lo hizo para conseguir el santo cadáver, creyendo que así purificaría su alma. Pero ahora, con Johnny cargando el peso de esos pecados, Axe-Row creía que finalmente merecía quedarse con la reliquia divina. Mientras los fantasmas lo desgarraban, Johnny escuchó una voz familiar. Jesucristo se le apareció una vez más, repitiendo su misterioso mensaje sobre el corazón que duda y el nuevo camino. Y entonces algo se encendió en Johnny. En lugar de atacar a los espectros o a Axe-Row, dirigió la rotación dorada hacia sí mismo y disparó una bala de uña directo a su propia cabeza. Axe-Row, completamente incrédulo, lo miró desplomarse, hundiéndose en la tierra como si se lo tragara. Los espectros no esperaron, se abalanzaron sobre los restos, arrancando las piernas del cuerpo de Johnny y dejándolo en pedazos. Jairo, atrapado y sin poder moverse, solo pudo observar cómo Axe tomaba las piernas, gritando que ahora eran suyas. Los espectros siguieron excavando, buscando desesperadamente la parte superior del cuerpo de Johnny. El usuario les ordenó encontrar el resto de la columna vertebral, sin importar el costo, pero lo que ninguno notó fue que Johnny había ocultado hábilmente la mitad superior de su cuerpo bajo tierra, gracias al poder de su stand, Tusk, que en ese momento alcanzó el acto 3. Desde el agujero, su mano emergió lentamente. En un solo movimiento disparó y atravesó el mentón de Axe-Row. Johnny apenas asomó parte del rostro, lo suficiente para confirmar el impacto, y luego salió a la superficie. Jairo quedó impresionado. Johnny seguía entero, no había sido destrozado como parecía. Mientras Axe sangraba, Johnny eliminaba a los fantasmas uno por uno, ocultando su mano izquierda en la rotación, lo que le permitía disparar desde ángulos imposibles. Jairo lo observaba maravillado.
humillado. Johnny había alcanzado un dominio absoluto de la rotación áurea. Con sus balas de uña creaba un camino infinito dentro del movimiento. Al dispararse a sí mismo había encontrado la rotación más pequeña posible, lo que le permitía moverse libremente dentro del agujero que creaba. Jairo comprendió que Johnny había descubierto una técnica que ni siquiera la familia Zeppeli había logrado. Axe, sangrando y desesperado, ordenó a los fantasmas sujetarlo, pero cada vez que lo hacían, Johnny se retraía en el agujero y reaparecía desde otro ángulo para atacarlos de nuevo. Repitió el proceso hasta que tuvo una línea perfecta y sin dudar le voló los sesos a Axe Row contra la pared. Sin embargo, cuando Johnny salió una vez más, vio a este quitarse el casco. Para su sorpresa, estaba perfectamente bien. Le explicó que Johnny no podía matarlo, ya que su stand Civil War transfería todos sus pecados a él. Mientras Johnny cargara con ellos, Axe siempre reviviría. Además, aseguró tener la parte de la columna del santo cadáver, la misma que antes pertenecía al cuerpo de Johnny. Con arrogancia fusionó la columna con las otras partes del cuerpo sagrado, declarando que pronto conseguiría el cráneo. Johnny y Jairo intercambiaron una mirada preocupada. Sabía que él planeaba dejarlos atrapados entre los escombros mientras los espectros seguían su rastro. Tal como imaginaron, este escapó fusionándose con las partes del cadáver, pero de repente una espiral apareció en la pared a su lado. De ella emergió la mano de Johnny, que atrapó el cadáver antes de que Axe terminara la fusión. Enfurecido, sacó una daga y corrió hacia el muro para atacar, pero al atravesarlo se dio cuenta de que Johnny ni siquiera estaba ahí. Aún así, Johnny no soltó el cadáver, ignoró sus amenazas y le rompió la muñeca al propio cadáver, lo que volvió loco al usuario. Intentó detenerlo apuñalando su mano, pero la fuerza de la rotación fue tan brutal que la daga se quebró al impactar. Confundido, Axe empezó a preguntarse qué ocurriría si alguien distinto a Johnny fuera absorbido por la rotación. No podía creer que Johnny fuera capaz de destruir el cadáver santo, pero cada instante que pasaba sentía que el propósito de Johnny se volvía más claro. Continuó apuñalando su mano aunque solo lograba herir al cadáver. Jairo, viendo la escena, empezó a temerle. Johnny tenía la mirada de alguien que ya había decidido sacrificarlo todo, incluso su humanidad. Desesperado, Jairo le suplicó que se detuviera, que soltara el cadáver antes de destruirlo, pero Johnny, firme, respondió que no se rendiría. Axe gritó que demostraría que ambos eran inútiles y se lanzó de nuevo, apuntando su daga al brazo de Johnny. Sin embargo, fue absorbido por la rotación una vez más y su brazo fue arrancado violentamente. Aún así, de alguna forma, el brazo de este apareció junto al cuello de Johnny y lo apuñaló. Gritando que había ganado, tiró del cadáver hacia sí mismo, pero su alegría duró poco. Johnny se reincorporó, sacó la daga de su cuello y sonrió con calma. Le explicó que lo había dejado matarlo a propósito, para que todos los pecados y fantasmas regresaran a él. En pánico, escuchó las palabras finales de Johnny, quien le advirtió que dejara el cadáver y huyera mientras pudiera, dejando claro que la victoria pertenecía a él y a Jairo. Como último intento, el usuario sacó un hacha con su mano restante y exigió que Johnny lo matara, pero un disparo lo atravesó en el cuello. Desde fuera del edificio, el presidente Valentine apareció por fin, revelando que había estado observando todo el tiempo. Felicitó a Axel por su esfuerzo y le explicó que no había disparado a ningún órgano vital para evitar que sus pecados lo afectaran. Luego atrajo al cadáver santo hacia sí. Cuando Johnny le preguntó por qué intervino, Valentine respondió con frialdad que simplemente había salvado su vida. El presidente reveló a nuestros protagonistas lo que ya sabíamos. Había planeado todo desde el principio. Todo lo que ocurrió desde la carrera del Steel Ball Run hasta la intervención de Axe Row fue parte de su estrategia para quedarse con el cadáver santo. Johnny, furioso al descubrirlo, intentó dispararle en un último acto de desafío, pero el presidente fue demasiado rápido. Se desvaneció antes de que la bala pudiera rozarlo. Johnny gritó de rabia mientras vaciaba su revólver sin éxito. Fue entonces cuando el presidente reveló que ya poseía casi todas las partes del cadáver santo, excepto el cráneo, el ojo izquierdo que pertenecía a Dio Brando y el ojo derecho, cuya ubicación seguía siendo un misterio. Sin embargo, estaba convencido de que alguien cercano a él lo tenía. Seguramente era un traidor. Aunque su deducción no era exacta, no estaba del todo equivocada. El ojo sí estaba en manos de alguien de su círculo, pero él aún no sabía quién. Con la carrera casi llegando a su fin, solo quedaban 145 kilómetros y 5 días. Tiempo después, no se aclara si fueron horas o días, Jairo y Johnny finalmente alcanzaron la meta de la séptima etapa. Llegaron en sexto y séptimo lugar, cruzando la línea 45 minutos después de Dio, quien una vez más había obtenido el primer puesto. Jairo estaba tan decepcionado que ni siquiera levantó la cabeza cuando pasaron frente a la multitud que los aclamaba. Ambos intercambiaron unas palabras, lamentando haber perdido todas las partes del cadáver y preguntándose qué podían hacer a continuación. De repente, 3 hombres del público sacaron armas e intentaron asesinarlos en el acto. Johnny reaccionó con reflejos sobrehumanos, usando su nueva técnica para disparar a las manos de 2 de ellos.
desarmándolos antes de que pudieran apretar el gatillo. El tercero alcanzó a levantar su pistola, pero la bola de acero de Jairo manipuló su brazo, obligando a apuntarse directamente a la boca, y el peligro inmediato desapareció. Johnny, aún en guardia, comentó que el presidente no dudaría en mandar más asesinos, pero Jairo solo respondió con calma, diciendo que llegar vivos hasta esa etapa ya era un logro. Señaló la tabla de posiciones, mostrando que Dio había terminado en primero. Johnny, sorprendido por el regreso del villano, le recordó a Jairo que Dio poseía el ojo izquierdo del cadáver. Con una nueva determinación, dijo que lo emboscarían, recuperarían el ojo y saldarían la cuenta. Todavía sentían culpa por lo ocurrido con Sandman. El aliado que fue manipulado por sus enemigos se terminó enfrentándolos, así que la idea de vengarlo les daba propósito. Las dos últimas etapas de la carrera se habían combinado en un solo tramo continuo. La octava cubría de 140 a 145 kilómetros y la meta final se encontraba en Nueva Jersey. Mientras tanto, en otro lugar, Steven Steele viajaba en su carruaje con la mente hecha un caos. Sostenía una foto de su esposa, Lucy, mientras las lágrimas caían sin control. No podía dejar de dudar. El cuerpo que había enterrado era realmente el de ella. ¿Dónde estaba su verdadera esposa? La carrera estaba rodeada de peligro de usuarios de Stan y la sombra del presidente se hacía cada vez más grande sobre todo lo que ocurría. Steven empezó a sospechar que alguien había cambiado de rostro y no podía entender cómo Lucy, una mujer tan simple y hogareña, se había visto arrastrada a todo ese desastre. Sus pensamientos se interpusieron cuando notó un periódico con la foto del presidente en la portada, acompañado de Scarlett a su lado. Esa imagen despertó un recuerdo. Pensó en la última vez que habló con Lucy y se dio cuenta de algo inquietante. La última persona que la había visto con vida era Scarlett. Guiado por una corazonada, arrancó la imagen del periódico y la comparó con la foto de su esposa. Las manos eran idénticas. Sintió un escalofrío al comprender lo que eso podía significar, aunque aún le costaba aceptarlo. En ese momento apareció Magenta, sucio, asustado y temblando, pidiendo hablar con él unos segundos. Steven, intrigado, accedió y levantó una regla como el hombre le pidió. Sin previo aviso, Magenta usó la medida para calcular su disparo y apretó el gatillo. La bala atravesó la puerta del carruaje. Cerca de ahí, Huecapipo escuchó el disparo. 5 días antes, él se había reunido con Johnny y Jairo para hablar de Lucy. En ese encuentro había confesado que creía que Lucy se había ahogado, pero Johnny explicó cómo Hot Pants había usado su habilidad para cambiar la apariencia de la chica, confirmando que seguía viva y probablemente cerca del presidente. Huecapipo dejó claro que aunque no traicionaría a su país, protegería a Lucy con todo lo que tuviera. Al escuchar el disparo, corrió hacia el carruaje y gritó el nombre de Steven, pero no obtuvo respuesta. Desde el techo, Magenta apuntaba con su arma. Huecapipo se acercó para confirmarlo, pero notó la sombra de alguien arriba y reaccionó al instante, lanzando una bola de acero justo cuando Magenta disparó. La bola le rozó el hombro mientras la bola golpeó el ojo del atacante. Magenta, enfurecido, empezó a delirar con la idea de desmembrarlo lentamente. Huecapipo no tuvo otra opción. Liberó su satélite de acero, pero Magenta activó su stand, desviando el ataque con una fuerza sobrenatural. Aprovechando el caos, Huecapipo subió al carruaje y trató de apuñalarlo, pero el cuchillo se rompió contra su piel endurecida. Desesperado, lanzó otra bola de acero, pero tampoco le causó daño, aunque el golpe hizo que los caballos se descontrolaran y el carruaje se moviera bruscamente. Huecapipo comprendió que Magenta debía haberlos escuchado cuando hablaron de Lucy en el paso congelado, y ahora había vuelto para vengarse. En medio del desorden, alcanzó a recuperar las fotos de Lucy y Scarlett que Magenta había robado de Steven. Intentó despertarlo, pero fue interrumpido por los guardias del presidente, que le apuntaron con sus armas y le exigieron identificarse. Huecapipo, sin perder la calma, mantuvo su objetivo: eliminar a Magenta antes de que pudiera revelar el secreto de Lucy. Usando la mitad izquierda de sus ataques satelitales, desarmó rápidamente a los guardias y los dejó fuera de combate. Mientras tanto, en la residencia del presidente Valentine, en Filadelfia, el mandatario tocaba el violín sentado con serenidad, mientras Lucy, disfrazada bajo su nueva identidad, pasaba las páginas de la partitura. Cuando él hizo una pausa, comentó lo mucho que había pasado desde la última vez que habían estado juntos y le aseguró que la carrera estaba por terminar. La atrajo hacia él, hablándole en un tono íntimo y confidente, sin sospechar nada. Lucy, sin decir palabra, apretó los dientes y se preparó para resistir lo que viniera. Lucy estaba cada vez más cerca de él. La voz del presidente Valentine se volvió más íntima, casi susurrante. Ella se mantuvo firme, preparada para morderse la lengua y morir si él descubría su verdadera identidad o le pedía un beso. Pero de pronto algo extraño ocurrió. El ojo izquierdo del cuerpo santo, escondido en su bolsillo, empezó a moverse por sí solo. Lucy se tensó. El ojo rodó fuera de su bolsillo y en un acto desesperado, ella le tomó el rostro al presidente para evitar que lo viera. Fingiendo lanzar una maldición, se inclinó más cerca, aunque su mente solo giraba alrededor de una pregunta. El ojo estaba siendo atraído hacia el resto del cadáver. Volviendo al pasado, Lucy Steele había sido antes Lucy Pendleton,
Washington, la segunda de 6 hijos de Adam y Alice. Su familia tenía una granja, pero después de que su madre muriera, su padre cayó en deudas con la mafia para mantenerla. Cuando la situación se volvió insostenible, los mafiosos le dieron dos opciones: perder la tierra o entregar a uno de sus hijos. Incapaz de ofrecer al mayor, Adam cedió a Lucy como sirvienta. No pasó mucho tiempo antes de que un soldado llamado Steven Steele llegara a su casa. Él había conocido a Lucy antes, cuando ella lo animó en uno de los peores momentos de su vida, cambiando su destino. Al enterarse de la deuda familiar, Steven ofreció pagarla de inmediato. Sin embargo, Adam insistió en que una vez que la mafia tomaba algo, jamás lo devolvía. Entonces Steven propuso algo distinto: declararía que Lucy era mercancía dañada, legalmente casada con él. Así asumiría la deuda sin que la mafia la tocara. Aunque Adam dudó, Steven le hizo ver que si no lo hacía, Lucy sería usada y no viviría más allá de los 25. Finalmente su padre accedió y así Lucy se convirtió en la señora Steele. Un día Lucy le confesó a Steven que lo admiraba desde la primera vez que lo vio, que algún día quería ser su verdadera esposa, pero él, que no era un hombre cruel, le pidió que se enfocara en estudiar y le prometió no tocarla jamás. Solo le pidió que nunca se involucrara con alguien relacionado con la mafia. Al principio muchos, incluidos nosotros como lectores de la Steel Ballroom, pensábamos que Steven era un degenerado aprovechándose de una niña de 14 años, pero en realidad mostraba lo contrario. Tenía más principios que casi todos los demás personajes de la historia. A diferencia de Johnny, Jairo o cualquier otro, nadie de ellos veía a Lucy como un objeto, sino como la joven que realmente era. A pesar de esa relación inusual, entre ellos se formó un vínculo sincero, pero cuando comenzó la carrera Steel Ballroom, Lucy empezó a preocuparse por su esposo, que había sido contratado como promotor. Esa ansiedad la llevó a conocer a Johnny Joestar y Jairo Zeppeli, quienes dudaban completamente de que Steven jamás la hubiera tocado, lo cual, considerando las circunstancias, era entendible. De regreso al presente, Lucy intentaba mantener distraído al presidente Valentine mientras el ojo del cadáver se deslizaba hacia una puerta cercana. Sospechando algo, Valentine le preguntó qué miraba y que había caído al suelo. Lucy entró en pánico, segura de que estaba a punto de ser descubierta. El presidente apartó su mano y se acercó, pero no encontró nada. Lucy, aliviada pero confundida, se dio cuenta de que el ojo probablemente rodó bajo la puerta, atraído por una parte más grande del cuerpo. Sin embargo, Valentine siguió cuestionándola y su tono se volvió más amenazante. Ella fingió interés por un supuesto retrato que su esposo le habría dejado detrás de esa puerta, pero el presidente, desconfiado, le bloqueó el paso y trató de besarla. Lucy esquivó el intento y antes de que la situación empeorara, le dijo que quería hacerle una pregunta. Valentine, intrigado, le permitió hablar. Ella le preguntó por qué un hombre como él seguiría una carrera que cruza estado tras estado. Esa simple duda lo llevó a soltar un largo monólogo sobre el poder. Tomó una servilleta y le pidió que eligiera entre la parte derecha o la izquierda. Cuando Lucy eligió la izquierda, él le dijo que estaba equivocada. Explicó que en la vida el primero que actúa, ya sea al tomar una servilleta, al ganar dinero o al dominar la electricidad, es quien determina el rumbo de la sociedad. Solo los que toman la iniciativa, dice, son los que realmente poseen poder. A medida que se apasiona, su energía crece, su presencia casi parece sobrenatural. Menciona incluso a Jesucristo como ejemplo, dejando a Lucy completamente confundida sobre qué tenía que ver eso con la carrera. Pero Valentine sigue cada vez más exaltado. Dice que alcanzará un poder insuperable, uno que nadie podrá igualar. La intensidad en su mirada cambia. De repente le ordena a Lucy que se quite la ropa. Despide a los guardias para quedarse a solas, sirve vino escarlata y limpia la mesa. La toma del brazo, la sienta sobre la superficie y mientras se desabrocha la camisa, muestra las cicatrices que cubren su cuerpo, marcas de tortura de su pasado como soldado. Lucy, aterrada, aprovecha un descuido y saca un cuchillo, intentando apuñalarlo, pero él reacciona rápido y le agarra la muñeca, aún sabiendo quién es en realidad, y admite que sabe que no es Scarlett en realidad, aunque no sabe quién es exactamente. Valentine no le importa y no se detiene, sigue decidido a poseerla. Lucy intenta morderse la lengua para morir, pero él lo impide metiendo el cuchillo entre sus dientes. Se inclina y lame su mejilla, pero en ese instante la crema de Hot Pants que había aplicado sobre el cuerpo de Lucy se desliza hacia él, revelando su disfraz. Valentine, distraído por el cambio, no alcanza a reaccionar cuando Lucy lo apuñala en el cuello. El presidente cae al suelo, sangrando bruscamente. Ella retrocede, temblando. Acababa de atacar al presidente de los Estados Unidos. Valentine intenta pedir ayuda, pero antes de alcanzar la puerta desaparece, hundiéndose bajo una silla del comedor. Lucy, confundida y desesperada, toma otra arma. Avanza con cautela, con el corazón retumbando, y levanta la silla para buscarlo, sin saber si debajo de ella hallará un hombre o algo mucho peor. Lucy entonces la levanta y lo encontró ahí, debajo de ella. El presidente Valentine estaba vivo y desarmado, pero al verlo, Lucy comprendió que no era un hombre común. Él también era un usuario de
stand. Quizá era el mismísimo diablo. Entre sollozos, incapaz de contener el miedo, no pudo matarlo. Retrocedió unos pasos tratando de mantener la distancia y empezó a analizar la situación. En su mente no había duda, el diablo estaba del lado del presidente, y eso significaba que ni Jairo ni Johnny podrían derrotarlo. Desesperada, rezó por la seguridad de su esposo antes de quitarse una de sus botas, planeando usarla como distracción. No pasó mucho antes de que Valentine se recuperara. Gracias a su stand, Dirty Deeds Done Dirt Cheap salió tambaleándose de la habitación y al ver las puertas abiertas, notó una de las botas de Lucy rodando por el pasillo, pero la joven en realidad se escondía debajo de la mesa del comedor. Cuando él se alejó para investigar, la bota cayó al suelo y Lucy aprovechó para escabullirse hacia la habitación donde había visto desaparecer el ojo del cadáver. Mientras Valentine, recogida la bota, activó su stand para confirmar que Lucy aún estaba dentro del edificio. Su determinación lo llevó de vuelta al comedor, intrigado por su atrevimiento. Sin embargo, al entrar no vio rastro de ella. Lucy, temblando de miedo, buscaba una forma de escapar mientras trataba de localizar el ojo del cadáver. En ese momento, Valentine se acercó a la entrada y anunció que sabía del papel de Hot Pants en la conspiración. La amenazó con una calma escalofriante. Si intentaba desvivirse antes de que él la encontrara, mataría a su esposo, a su padre y a sus hermanos. Lucy se paralizó. Su respiración era un nudo de terror. Al mirar a su alrededor, vio una chimenea cercana y pensó en trepar por ella, pero cuando intentó hacerlo notó que era demasiado estrecha para su cuerpo. De pronto, una luz brillante estalló desde el interior de la chimenea, iluminando la silueta de una cabeza atravesada por una corona de espinas. Era la figura de Jesucristo. Lucy alcanzó a ver una parte del cadáver incrustada entre las paredes antes de que una mano extraña, blanca y luminosa saliera de la chimenea y la sujetara. La figura alada la jaló hacia adentro, bañándola en luz. En ese mismo instante, Valentine irrumpió derribando la puerta. Encontró a Lucy temblando en un rincón. Su voz fue suave, casi paternal, mientras le preguntaba si había visto algo dentro de la chimenea. Ella no respondió, pero él continuó hablando sobre la importancia de encontrar la cabeza del cadáver, explicando que había dividido esa parte en dos lugares distintos. Recordando que Lucy poseía el ojo izquierdo, le exigió que se lo entregara. En vez de hacerlo, ella le preguntó si había alguien dentro de la chimenea. Según Lucy, la figura le había hablado, diciéndole que ella lo llevaría. Valentine, sin paciencia, la tomó del brazo y la sacudió, exigiendo respuestas. De repente, el presidente se detuvo. En su abdomen, un bulto empezó a formarse, y sobre la piel se marcó la silueta del rostro de Jesús. Un sudor frío le recorrió la cara. Comprendió que Lucy llevaba dentro de sí la última parte del cuerpo santo, la que solo se revelaría cuando ella diera luz. Mientras tanto, no muy lejos de la residencia Steel, Huecapipo y Magenta se enfrentaban en una lucha intensa. Huecapipo, el ex guardia, sabía que solo debía esperar a que el stand de su enemigo se desactivara, pero su mente estaba en otro lugar, la seguridad de Lucy. Intentó advertir a Steven Steel del peligro que se acercaba, pero justo cuando lo hacía notó algo extraño. De la habilidad de Magenta emergió un pequeño dinosaurio azul que salió corriendo hacia la distancia. Intrigado, Huecapipo se distrajo por un instante y luego se percató de algo alarmante. Magenta estaba cubierto de dinamita. Sin dudarlo, Huecapipo actuó. Usando su técnica de rotación perfecta, lanzó una esfera de acero hacia Steven Steel, empujándolo fuera del peligro. Luego lanzó otra esfera hacia los caballos, desactivando su percepción del lado izquierdo y provocando un accidente que desvió el curso de los carros segundos antes de la explosión. El estallido fue devastador. Aunque sus acciones salvaron a Steel, Huecapipo quedó gravemente herido, atravesado por fragmentos del carruaje que lo lanzaron al río junto con Magenta y los restos en llamas. Bajo el agua, Magenta, lleno de odio, le disparó en el hombro, pero no se dio cuenta de que Huecapipo ya había puesto en marcha su plan. Los cables del eje del carruaje, guiados por sus esferas de acero, se enrollaron alrededor del cuerpo de Magenta, arrastrándolo hacia el fondo del río. En un acto desesperado, Magenta invocó a su stand, 20th Century Boy, para protegerse del ahogamiento. La habilidad formó un escudo impenetrable, pero lo inmovilizó completamente, dejándolo atrapado bajo el agua, incapaz de moverse o respirar. Su situación era irónica. Su defensa perfecta se convirtió en su prisión. Huecapipo lo observó con una mezcla de pena y resignación antes de nadar hacia la superficie, herido pero vivo. Fue entonces cuando entendió lo que había visto antes. Ese pequeño dinosaurio no era una ilusión, sino una de las criaturas creadas por el stand de Dio Brando. Aquello confirmaba lo peor. Dio ya conocía los secretos de Lucy. Mientras tanto, Magenta permanecía en el fondo del río, atrapado en su propio poder. No se atrevía a liberar su stand porque moriría ahogado, así que decidió esperar. Estaba convencido de que Dio vendría a rescatarlo. En su mente recordaba cómo él le había salvado la vida en los estrechos congelados, y desde entonces creía que sus destinos estaban conectados. Había cumplido sus órdenes espiando a Steven Steel, pero ahora su historia
historia estaba condenada a terminar bajo el agua. Al mismo tiempo, Lucy y el presidente seguían atrapados en su conflicto mientras Jairo y Johnny avanzaban hacia la octava etapa de la carrera. Weka Pipo, aunque malherido, logró llegar a la orilla y corrió hacia donde estaba Steven Steele. A la distancia, el río seguía burbujeando con Magenta inmóvil en el fondo, esperando una salvación que nunca llegaría. La escena cambió abruptamente a Filadelfia, al Salón de la Independencia, unos 400 metros al sur. Allí, Jairo Cepelli y Johnny Joestar seguían las huellas dejadas en el terreno. Jairo, en un gesto extraño, recogió un poco de tierra, la probó con la lengua y murmuró unas palabras en latín antes de escupirla. Luego dijo con certeza que el caballo de Dio Brando había estado allí hace apenas 5 o 6 minutos. Johnny desplegó un mapa y trazó la ruta de Dio, confirmando que no tenía intención de abandonar Filadelfia. Esa información despertó la sospecha de Jairo. Se preguntó si Dio planeaba negociar con el presidente Valentine, pero Johnny negó la idea de inmediato. Dijo que Dio no trabajaba con nadie, que el incidente con Sadman había sido solo oportunismo, y con eso ambos jinetes siguieron avanzando hacia su próximo destino, sin imaginar el infierno que los esperaba. Johnny concluyó que Dio probablemente estaba cazando las partes restantes del cadáver sagrado para beneficio propio. Antes de que Jairo montara su caballo, Johnny lo detuvo y le dijo que deberían tomar la ruta opuesta, ya que Dio puede rastrear fácilmente su arena usando su stand dinosaurio. Johnny señala otra huella de herradura, jurando que alguien más también está siguiendo a Dio. Jairo lo ignora al principio, pero se congela cuando Johnny insiste en que ya vio esa misma pista antes. Tras pensarlo, ambos sospechan que el presidente pudo haber enviado a alguien a seguir a Dio, tal vez porque descubrió el cráneo del cadáver. Mientras continúan rastreando, llegan a un parque. Con sus binoculares, Johnny observa cuidadosamente y detecta su objetivo. Le avisa a Jairo que Dio acaba de tomar un callejón al otro lado del parque. Con el Salón de la Independencia justo más allá, Jairo propone dividirse. Él tomará el lado derecho del parque mientras Johnny va por el callejón. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Johnny la detiene y señala que Weka Pipo también está persiguiendo a Dio. Jairo se sorprende ya que este había prometido proteger a Lucy, no unirse a la cacería por poder. Por eso, Jairo sospecha que las huellas que encontraron antes podrían ser del caballo de Weka Pipo, pero Johnny responde con total seguridad que no lo son. El silencio se rompe cuando Johnny le pregunta a Jairo qué piensa hacer si Dio decide pelear. La pregunta le trae a Jairo recuerdos del vertedero y del frío brillo en los ojos de Johnny, sin remordimiento, cuando este le dice que está dispuesto a dispararle a Dio si es necesario. Jairo se enfurece gritándole que matar no es una opción. Johnny retrocede, se lleva las manos a la cintura y lo mira fijamente, determinado en actuar. Jairo, molesto, lo agarra por la camisa, recordándole que no son terroristas. El plan es simple: vencer a Dio, quitarle el ojo izquierdo del cadáver y usarlo para localizar las demás partes. Johnny asiente, pero su mirada deja claro que no está del todo convencido. Aún así, prefiere no discutir más y finge estar de acuerdo. Con la decisión tomada, Jairo se mueve hacia el callejón mientras Johnny vigila con binoculares. Desde lejos, Johnny distingue otro caballo al otro lado del edificio, pero no alcanza a advertirle a Jairo. En ese momento, una figura se acerca por la izquierda y, para sorpresa de Jairo, Valentine también aparece por la derecha. El hombre a su izquierda, cuyo stand del que pronto se daría cuenta, sería un verdadero problema. Ahora atrapado entre dos enemigos peligrosos, Jairo se prepara. Desde la distancia, Johnny observa todo, grita el nombre de su compañero e intenta advertirle sobre Valentine, aunque no puede entender por qué una figura tan importante aparecía sin refuerzos. Jairo, tranquilo como siempre, cruza los brazos con despreocupación, mientras Johnny entra en pánico, estirando la mano dispuesto a disparar al primero que se mueva, pero antes de poder hacerlo, una bala le atraviesa la cara. El impacto lo lanza del caballo, cayendo sobre la acera, sangrando abruptamente mientras su atacante se acerca. El golpe lo deja aturdido, sin entender qué acaba de pasar. El estruendo del disparo asusta incluso a los niños que jugaban en el parque, llamando la atención de Jairo. De inmediato, él escanea el área y detecta a alguien escondido tras un árbol. Le grita al enemigo de su izquierda que no se mueva. Él se llama Disco. Levanta las manos fingiendo rendición, pero Jairo no baja la guardia. Mientras tanto, el atacante de Johnny, una figura oscura como la noche, le apunta directamente. Reuniendo sus últimas fuerzas, Johnny intenta disparar una bala uña, pero el hombre se adelanta y le dispara en la mano, desviando su ataque. Su pierna, antes inmóvil, comienza a temblar de una forma incontrolable. La sensación le resulta extrañamente familiar y hasta su enemigo se muestra desconcertado. Johnny intenta disparar otra vez, pero recibe 2 balas en el pecho. La sangre fluye sin parar y siente su vida escapando. El segundo disparo hace que Jairo entre en pánico, temiendo por su amigo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Disco revela una cuadrícula dorada, un patrón con letras y números que cubre el suelo. Jairo, demasiado concentrado, no la nota al principio y pisa una de las casillas, mientras exige saber cuántos enemigos hay. Calcula rápido: 3. El que tiene enfrente, el que está atrás del árbol y el que ataca a Johnny. El oponente de Johnny pisa su mano herida, inmovilizándolo,
y baja el arma para el disparo final, pero no nota que el stand de Johnny se acerca de nuevo a su amo. Cuando Johnny dispara, el atacante es absorbido por un remolino en espiral. Enfurecido, dispara 2 veces más, pero Johnny esquiva con facilidad y se arrastra hasta una alcantarilla cercana. Creyendo que las heridas de Johnny son mortales, el enemigo lo deja ir. Jairo, aún gritando su nombre, aprieta su bola de acero con fuerza, dividido entre perseguir a Johnny o enfrentar a sus enemigos. Da un paso adelante y en ese momento Disco pulsa un botón en una consola, activando la casilla donde Jairo había pisado. La bola de acero que había lanzado antes reaparece detrás de él y lo golpea brutalmente en la espalda. El impacto lo hace caer, escupiendo sangre. Disco sonríe satisfecho, disfrutando de la confusión de su oponente. Sin darle tiempo a reaccionar, saca 6 clavos de su abrigo y para sorpresa de Jairo se los lanza a sí mismo antes de presionar otro botón. Los clavos desaparecen y reaparecen alrededor de las piernas de Jairo, atravesándolas. Él grita de dolor, intentando mantenerse de pie mientras la sangre gotea. Maldice entre dientes, sin entender cómo funciona el poder de su enemigo, mientras Disco se acerca lentamente, disfrutando del caos. En ese instante que Jairo finalmente nota el patrón dorado bajo sus pies, que es un tablero dividido en cuadros, cada casilla con un código distinto. Piensa en todo lo que está sucediendo, que todos están actuando en ese mismo instante, y si no hacen algo, ellos son los que morirán. Disco entonces se acerca, pero esta vez con un frasco en la mano, algo que parece ser un corrosivo muy potente, a lo que Jairo responde que no se atreva a enfrentarlo, pero rápidamente se arrepiente y le dice que espere. Así termina esta cuarta parte de la Steel Ball Run, con los arcos, la tierra prometida, montaña de azúcar, campanas tubulares, bola de demolición, guerra civil, ambos bandos ahora y discoteca de chocolate. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la siguiente y última parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final, recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.